Buenas, buenas, ¿se me escucha? Um, Sí, a a las... ver. Ah, ya, está listo. Ya, como estoy viendo dispositivos, a ver. Ya, chicos, a ver, para ir a empezar, ya, ya está. Muy bien. Bueno, gracias por la presentación. Entonces vamos a empezar hoy día con lo que es el repaso. Preguntas prácticas nada más de lo que es tejido conectivo y lo que es tejidos especializados, ¿ya? Son unas, creo que 20 preguntas, nada más, ¿no? La idea no es abrumarlos de preguntas, porque supone que ya me han repasado todos los bancos que existen, me imagino. Entonces se trata de hacer unas preguntas un poco más de razonamiento clínico y que me permitan explicarles cositas de la teoría, ¿no? Ya está. A ver, vamos a ver. 9 y sí, ya. Con fe terminamos a las 11 pues, ¿no? Para no quitarles mucho su tiempo, vayan a descansar y mañana pues rinden su examen de la mejor manera. Ya está. A ver, ya, luego les voy a hacer llegar este documento, ¿ok? Entonces, a ver, cuando hablamos de tejido conectivo, vamos a hacer al toque acá la clasificación. Luego, aparte de las preguntas, ¿no? Y todo ese tema que ya lo vamos a ver después, ¿no? La idea es abarcar parte de la teoría también, como se dice, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tejido conectivo, más bien me disculpo que no voy a hacer tan bonita mi letra porque no hay mucho tiempo ahorita. El tejido conectivo lo vamos a dividir pues en dos, ¿no? En un embrionario, ¿no? O fetal, algunos le dicen, ¿no? Y lo vamos a dividir en un adulto, ¿no? O tejido conectivo posfetal en todo caso, ¿ya? Tejido conectivo embrionario y tejido conectivo adulto, más o menos. Esa va a ser la división al menos que vamos a tener. Dentro del tejido embrionario, depende de lo que leas, vamos a ver algunos que lo van a eh, diferenciar, por ejemplo, en lo que es el tejido mesenquimatoso, o sea, el mesénquima como tal, y bueno, algunos también describen lo que es el tejido eh, de lo que es el cordón umbilical, ¿no? La gelatina de Wharton, ¿no? Que en ese caso ya sería pues el tejido mucoso, ¿no? Que de hecho es un tipo de tejido conjuntivo laxo, ¿no? Pero algunos le ponen ahí, ¿no? Vamos a poner acá mucoso. Y en el tejido conectivo adulto, pues ahí están las dos grandes familias, que son el tejido conectivo laxo, ¿ya? Y tejido conectivo, en este caso, lo que es el denso, ¿no? Ya está. Esas son más o menos la, la clasificación general, ¿no? No creo que les haya venido, no encontré muchas preguntas de tejido embrionario, pero cositas pepas que deben tener en cuenta. Bueno, embrionario, pues estoy ubicando el embrión. Si en este caso las células representativas es la célula mesenquimatosa, se caracterizan por tener uniones gap. Es interesante, la verdad. Tienen uniones gap. Eso es muy interesante, la verdad. Tiene uniones gap que le permiten formar justamente como una red como tal, ¿ya? Obviamente acá estoy hablando del mesénquima, ¿ya? Porque a nivel fetal, en embrio, han visto que hay también el ectomesénquima, ¿no? Es la parte cefálica, ¿no? De eso no estoy hablando, ¿ya? Solo es acá mesénquima como tal. Estas células inclusive tienen capacidad migratoria, ¿no? Y todo eso, ¿no? Inclusive hay algunos libros, Han creo que detalla las células en botella, ¿no? Que son células epiteliales, ¿no? Que tienen esa capacidad migratoria y demás, ¿no? Inclusive partes no migratorias, ¿no? Pero bueno, en fin, las funciones que van a tener estas, es un tejido indiferenciado, mejor dicho. Es un tejido indiferenciado, porque tiene la capacidad, pues, de diferenciarse, ¿no? Valga la redundancia, ¿ya? ¿Qué más te puedo decir de esto? Tiene uniones GAP, tiene algunas fibras colágenas, reticulares, ¿no? Varía según ahí, no hay mucho acá que hablar. Eh, en este caso, el mucoso, por otra parte, el ejemplo estrella acá es el cordón umbilical, pues, ¿no? El cordón umbilical. No es el único sitio, ¿ya? En este caso, en la parte fetal, porque en la parte adulta también podemos encontrar algunos rastros, por ejemplo, en el núcleo pulposo, por ejemplo, también, en el núcleo pulposo, ¿ya? En el núcleo pulposo, por ejemplo, los discos intervertebrales, también podemos encontrar también. ¿Dónde más? En los dientes, por ejemplo, en la pulpa de los dientes, ¿no? Pulpa de dientes, ¿no? Que están en desarrollo.
¿no? Esos son algunos lugares donde puedes encontrar el mucoso, ¿no? Y en este caso, pues, como tienes la gelatina de Wharton, que es la sustancia fundamental más o menos, eh, tiene ese aspecto gelatinoso es debido a la capacidad que tiene para absorber agua, el ácido hialurónico o hyaluronano, ¿no? De alto peso molecular que está inmiscuido en la gelatina de Wharton. Entonces, la capacidad absortiva de agua que le da a esto es lo que le permite esa sustancia fundamental sea pues gelatinosa, ¿no? Entonces, en cordón umbilical, pues acá tenemos lo que es la gelatina de Wharton, ya que es sustancia fundamental nada más, ¿no? Gelatina de Wharton. Ya está. Eso es lo principal, ¿no? Vamos a encontrar acá fibras colágenas también, algunas reticulares, algunos dicen que no hay inclusive, pero tampoco es que hay que ser muy quisquillosos en ese aspecto, ¿no? Entonces, esa es nada más la parte de embrionario. Al menos que alguien tenga algo que aportar, pues normal, no estamos acá para aprender también. O bueno, a esas alturas no aprender, ¿no? Sino repasar. Y en el tejido conectivo laxo y el denso, al laxo en este caso, es una composición pues que tiene acá juegan dos factores, fibras y células, ¿no? Mientras que en el laxo como tal hay más fibras, hay componente fibroso mayor. En el tejido conectivo denso, el componente celular es mayor que el de fibras. O sea, si tenemos estas dos variables en consideración, pues en uno, en areolar, en el laxo, ganan las fibras, ¿no? Y en el denso, pues ganan las células, ¿no? Siendo, pues, generalmente en el denso, fibroblasto lo que vamos a encontrar. Otra característica del laxo es que el laxo por lo general pues va a ser abundante y va a ser bien irrigado, va a estar bien inervado. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Creo que ese día los que fueron a la práctica les comenté, pues lo encontramos en la dermis superficial o la papilar, ¿no? Y su equivalente en lo que son las mucosas, que es el corium, ¿no? Mientras que el denso, por ejemplo, el denso irregular, en este caso, porque se divide en irregular y irregular, pues debes recordar, ¿no? Entonces, su equivalente, por ejemplo, de la dermis superficial, o bueno, no es equivalente, perdón. La dermis superficial también tiene su dermis profunda, y la dermis profunda es tejido conectivo denso irregular, ¿no? Y en este caso, el tejido denso, bueno, las mucosas no tienen en este caso corium, ¿no? Tienen submucosa, por así decirlo, como anexo o análogo al corium. Entonces, en ese caso, esas también es tejido denso irregular, ¿no? Entonces, ahí para que lo tengas en cuenta, ¿no? Cada uno tiene como su análogo, ¿no? Entonces, yo siempre menciono ese ejemplo porque es el creo que abarcas más, dermis superficial, dermis profunda, corium y submucosa, ¿no? Uno, hablamos pues para tejidos superficiales sobre todo, y el otro pues hablamos, o en este caso piel, epitelio, y el otro hablamos pues para mucosas, ¿no? Y hasta entonces te puede servir un poquito, ¿no? Como ya habrás escuchado, pues el tejido denso se divide en irregular y irregular, siendo el irregular pues una consistencia un poco más desordenada de las fibras como tal, y irregular, pues una consistencia más regular como tal, el mismo nombre te lo dice, un poco más compacto, por ejemplo, característico de los tendones, por ejemplo, ¿no? Inclusive de los ligamentos o hasta de las aponeurosis, ¿no? En cambio, el irregular, pues, por ejemplo, en cápsulas, algunos tabiques, ¿no? En la dermis profunda que te estoy mencionando, y en la sigmucosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, más que todo, más o menos por ahí va, ¿no? En general, la función del tejido conjuntivo, bueno, en este caso, el axo, si te digo que el axo tiene bastante irrigación y bastante inervación, entonces es porque tiene función sobre todo para nutrir tejidos. O sea, la nutrición de epitelios es su principal función. Mientras que en el tejido conectivo denso, por ejemplo, como es más fibras que células, entonces su función más es de soporte, ¿no? O resistencia hacia fuerzas externas o inclusive hacia la fricción. Eso se me estoy dejando entender. Entonces es rígido como tal, ¿no? Entonces, obviamente, su distribución también es variable, ¿no? Mientras que el laxo se encarga de nutrir, te pregunto, ¿no? ¿Qué tejido no se nutre, ¿no? Por así decirlo, casi todos. Entonces, prácticamente el laxo va a tener mayor distribución de la que tiene el denso. El denso, pues no todas las partes de tu cuerpo van a estar sometidas a presión. Sí, o sea, el denso es el que protege, te pregunto, ¿todos los tejidos de tu cuerpo protegen? No, hay unos que protegen y otros que son protegidos. Entonces, desde ahí nomás con esa analogía puedes sacar que el laxo tiene mayor distribución que el tejido conectivo denso. ¿Sabes? Entonces, no estás memorizando conceptos, sino solo asocias y razonas nomás, ¿no? Entonces, esa más o menos sería la visualización, eh, ¿cómo puedo decirte? A ver, general que vamos a tener de este apartado, ¿no?
Luego también hay otros conceptos que se pueden tener en cuenta, como las células que se pueden observar, ¿no? Y ahora vamos viendo, entrando a las preguntitas, ¿no? ¿Dónde está? A ver, vamos leyéndola, a ver si me pueden decir su clave. Es una pregunta puro floro nomás, ¿ya? Entonces, biopaciente dice, llega a emergencias con un cuadro de shock anafiláctico. Lo que es parecido a lo que les hice ese día, ¿no? En la práctica. Shock anafiláctico por una picadura de abeja, ¿no? Puede ser por algo que causa, ¿no? Una reacción, en este caso. A nivel tisular, se está produciendo una degranulación masiva de mastocitos, ya te dan la célula, ¿no? Mastocitos. ¿Cuál es el mecanismo inicial exacto que dice la B? Vamos, ¿cuál es el mecanismo inicial exacto que gatilla, o sea, cuál es ese gatillo, por decirlo, que excita esos gránulos y cuál es lo siguiente? Es un medidor lipídico neosintetizado, ojo, neosintetizado, liberado por esta célula. Ya está. Primeramente, ¿qué es un...? Ahí tienen que tener en cuenta que es, en este caso, que es una reacción, un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico, primeramente la palabra shock, cada vez que lo vean, no es como que te quedes en asombro o algo así, ya no tiene nada que ver con eso. Shock es un estado de hipotensión, o sea, baja la presión arterial, ¿ya? Y es un estado también de hipoperfusión. O bueno, mejor lo pongo así, hipoperfusión, ¿ya? Es ambos hipos, ¿ya? Tisular, cabe recalcar, ¿no? Ya está, que puede ser por falla, pues ya sea en este caso de la bomba por excelencia, que sea el corazón, o alguna falla extracardíaca, que puede ser en este caso por los vasos sanguíneos, en el nicho de la microcirculación, entre otros, ¿no? Entonces, pues que vamos a encontrar un montón de tipos de shock: shock cardiogénico, shock pulmonar, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero en este caso, el shock anafiláctico tiene como principal responsable a los mastocitos. ¿Y por qué a los mastocitos, no? Por ejemplo, si tú tienes acá la célula, un mastocito. Un mastocito, vamos a poner acá. Vamos a hablar un poquito del mastocito, a ver. ¿Cómo se lo conocemos al mastocito también? Lo conocemos como célula, ¿qué? Célula sebácea, ¿no? Claro, buena. Célula sebácea. ¿Y su origen de dónde se origina el mastocito? Vamos a ver todo lo que podamos hablar, ¿ya? ¿Por qué recalco mucho sobre el mastocito? Porque de las células, el tejido conectivo creo que es una de las más particulares, pues, ¿no? Eh, claro, ya, podemos ponerle médula ósea de frente, ¿no? Ya está. Ya está. Su origen es medular, viene de la sangre, por así decirlo. ¿Ya? Se caracteriza pues por ser una célula con bastantes granulaciones, ¿no? Lo puedes identificar con azul de toluidina y tienen una propiedad muy específica, la célula acá. ¿Te acuerdas de esa propiedad? ¿Cómo se llamaba? Tiene una propiedad muy interesante con el azul de toluidina. La metacromacia, buena. ¿Y qué es la metacromacia? Simplemente que tiene la capacidad de cambiar ese azul de toluidina, ¿no? La coloración. Metacromacia. Son conceptos que puedes fijar, ¿no? ¿Qué más? Se caracterizan por tener fijados, acá, ¿ya? Tienen fijados en este caso a inmunoglobulina C, ¿ya? Mm, ¿ya? Yo sé que tú has visto esto en inmunogenética, que la cadena pesada, fragmento AB, fragmento C constante, ¿no? Cristalizado, no sé qué tanta cosa. Bueno, entonces tienen acá adheridos a inmunoglobulina C. Ahí está, más o menos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que se tiene que presentar esto un antígeno. Obvio, para que haya inmunoglobulina, o sea, IgE significa que ya se ha sensibilizado ante una primera reacción. Entonces, la IgE ya se adhiere. Y luego, ante una segunda presentación, por ejemplo, del mismo antígeno, esta vez sí reacciona con el IgE y este sí va, en este caso, a desgranularse. Entonces, van a producir dos respuestas, ¿no? La desgranulación, por ejemplo, en una alergia, ¿no? Una reacción alérgica, no puede ser el antígeno, este es el antígeno. Ahí está. El antígeno y se va a producir una desgranulación, ¿no? ¿Cuáles son las principales? Bueno, y acá lo dividimos las granulaciones, pues, en dos, ¿no? ¿Cuáles son las dos granulaciones? Creo que ese día también les mencioné. Son los primarios y otros los secundarios, ¿no? O también llamados los primarios como preformados o preformadores, preformados, y los secundarios como neosintetizados, neosintetizados. Ya está.
A ver, ¿cuáles encontramos en los preformados? El principal, el preformado. Te ayudo, histamina, ¿no? Que es el que da la permeabilidad, sobre todo, para que haya vasodilatación, sea el eritema, toda esa cosa, ¿no? El edema como tal. Ya está. Es el que causa permeabilidad, la histamina, ¿ya? Este es un vasodilatador potente. Vasodilatador es el principal. Y esa vasodilatación que va a causar que haya permeabilidad vascular. Y si hay permeabilidad vascular, ya por una constricción de las células musculares del endotelio, entonces va a haber fuga de, en este caso, de proteínas y todo eso, causando lo que es edema. O sea, mejor dicho, la sangre que tiene, sabes que por, bueno, conocimientos previos, que la sangre tiene eh, elementos formes y también tiene sus proteínas, albúmina y todo eso, ¿no? Entonces hace que escape la permeabilidad vascular y la sangre, pues, se vuelve más viscosa, ¿no? ¿No? Y eso lleva pues a una congestión como tal, causando el edema, pues, y se vuelve el eritema, ¿no? Entonces la histamina es el principal. También puedes tener acá otros, ¿ya? Por ejemplo, puedes tener acá, ¿a quién? A ver, no sé, heparina. La heparina, por ejemplo, también cuenta acá como preformado. Ya, y factores quimiotácticos, ¿no? Las metaloproteinasas también, las MMP. Ya está. Y los neosintetizados, aquí a quién está. Los más principales que te mencioné ese día son el leucotrieno, leucotrieno C, o lo puedes poner así, ¿no? LTS4, ahí está, ¿no? También está el DL, ¿no? Sobre todo estos se van a causar en cuadros anafilácticos, como podemos ver acá, anafilácticos. Ahí está, como este caso, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que es con respecto a la desgranulación, ¿ya? Hay respuestas tempranas y respuestas tardías que no vienen al caso mencionar, porque las respuestas tempranas son las que te van a causar la vasodilatación, y eso, por ejemplo, lo causa las prostaglandinas, pero en respuestas tardías, ahí es donde entran los leucotrienos, ¿ya? Los leucotrienos son respuesta tardía, ¿ya? Son respuesta tardía de los mastocitos, no es respuesta temprana, ¿ya? Es respuesta tardía. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que te van a causar? Te van a causar infiltración leucocitaria. ¿O qué te causa el leucotrieno C4? Pues broncoconstricción, por ejemplo, y aumenta la permeabilidad muscular, ¿ya? O sea, del músculo liso en este caso, ¿no? Entonces, te produce daño al epitelio, ¿no? Y lo que es broncoespasmo. Entonces, el leucotrieno C es respuesta tardía, sobre todo, ¿ya? Es un fuerte, broncoconstrictor, ya, a diferencia de otros leucotrienos, ¿no? Es broncoconstrictor, pues ahoga a la persona, le falta el aire y todo eso, ¿no? Bronco, constrictor, ¿ya? ¿Qué más hace el leucotrieno justamente? ¿Cuáles forman parte de las respuestas tardías? Causa daño epitelial. Al final se está defendiendo tu cuerpo, pues, ¿qué quieres que haga? Entonces, proceso inflamatorio, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso es sobre todo, ¿no? Broncoconstrictor que causa broncoespasmo, ¿no? Entonces, más o menos sería la fisiología, o un poquito de lo que es cómo reacciona el mastocito, ¿no? En este caso, pues la clave que más se une o más adhiere es unión del antígeno, ¿no? A las moléculas Ig, ¿no? Tener en cuenta los mediadores preformados y los neosintetizados. Los preformados es histamina, heparina, metaloproteinasas, factores quimiotácticos, eosinófilos, neutrófilos, metaloproteinasas, ¿no? Que son las colagenasas, por ejemplo, ¿no? Y los neosintetizados, sobre todo, están los leucotrienos. No son los únicos, ¿ya? Puede haber interleucinas también, interleucinas 3, las prostaglandinas D2 también, que la D2, voy a ponerlo por acá, es la PGD2, prostaglandina 2, que esta es la de respuesta temprana. Esta es la que te causa el eritema como tal, porque la respuesta temprana ya no es broncoconstrictora ni nada de eso, sino, por ejemplo, es vasodilatación, ¿no? Vasodilatación, ¿qué más? Fuga vascular, ¿no? Fuga vascular. Ya está, todo eso. Eso sería parte de, pues, cómo reacciona el mastocito, ¿no? Entonces, mucha atención al mastocito.
A ver, tú que has leído tu ROS, a ver si me contestas. Hay un cuadrito muy interesante en tu ROS y te podría ser motivo de pregunta, quién sabe. Y si no, pues yo sé que tú no estás estudiando para el examen, estás estudiando para aprender. Pero el mastocito se puede comparar con una célula sanguínea. ¿Cuál sería? Sé que todavía no has visto tejido sanguíneo, pero está en el ROS. Eso, el basófilo, ¿sí o no? Y si bien es cierto, lo podemos diferenciar. En su origen no se puede diferenciar, ¿ah? Por ejemplo, porque tanto el mastocito como el basófilo, ambos derivan de, pues, tejido hematopoyético, ¿no? Célula madre hematopoyética, ¿no? Pero, ¿dónde lo puedes diferenciar? En su sitio de diferenciación. El mastocito, para que se diferencie, tiene que ir al tejido conjuntivo. Y es que hay dos tipos de mastocitos. ¿Alguien sabe o ha leído a profundidad cuáles son los dos tipos de mastocitos que hay? No me digas mastocito uno y mastocito 2, ¿ah? Mastocito, ¿cuáles son? Ya, bueno, te ayudo. Mastocito del tejido conjuntivo, ¿ya? Y el otro es el mastocito mucoso. Eso, ya está. El del tejido conjuntivo, este chico sí le encaracho. Oh, el PRON está bueno, ¿ah? Ya está. Entonces, tejido conjuntivo, ¿dónde lo encontramos? O bueno, son los que tienen, por ejemplo, los mediadores preformados como metaloproteinasas, ¿no? Colagenasas, triptasas, todo eso. Pero lo encontramos, por ejemplo, en lo que son piel, y nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos, ¿no? Submucosas también. Y los mucosos están sobre todo en mucosa intestinal y también en pulmones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, te decía que sería bueno que lo tengas como un esquema mental, la comparación o el versus entre mastocito y basófilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué otros podrías poner? Claro, su tamaño puede ser, ¿no? Forma del núcleo también, ¿no? El basófilo, hacer un polimorfo nucleado, pues ya lo vas a ver más adelante, su núcleo tiene una diferente forma. El mastocito, no, pues es redondeado, y ni siquiera se ve el mastocito, pues porque tiene toda esa capa de gránulos bastante densos, ¿no? Pero sus marcadores puede ser, ¿no? El marcador del mastocito. Ah, ya, ¿cuál es el marcador del mastocito? Por excelencia. No te lo he puesto por acá. No es la histamina, por si acaso. La histamina no es un marcador. ¿Cuál es su marcador del mastocito? Siempre es bueno que lo tengas en cuenta, ya que contigo creo que la doctora Contreras mucho a tomar eso en cuenta. No todas las horas tienen marcadores a veces de actividad, algunas sobre todo. ¿Cuál es el marcador a ver del mastocito? Vamos. Ah, ayudo. Ya está, no hay problema. La triptasa. Ya está. La triptasa. Listo. Ya está. Listo. Entonces, acá vamos a sacar la pregunta uno. Dice, pucha, te demoró mucho en la pregunta uno. Sí, pero, o sea, no voy a demorar así en todas, ¿no? Solo que acá quería hacer énfasis sobre todo en el mastocito, que es bastante importante que lo tengas en cuenta. ¿Ya? Y apréndetelo de una vez. Ya, vamos. Pregunta 2. Esta está fácil ya. Está el toque nomás, porque esto lo he visto en BMC. ¿Te acuerdas de la síntesis de colágeno o te acuerdas de la síntesis de colágeno? Supongo que sí, ¿sí? Sí, debes acordar de la síntesis del colágeno. Dice, durante la expedición prolongada sin acceso a cítricos ni vegetales frescos, un marinero desarrolla sangrado de encías, pérdida de dientes y reapertura de heridas antiguas. Esta enfermedad se produce por la deficiencia funcional de una enzima clave dependiente de vitamina C. Ya, hasta ahí vamos bien, creo. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué proceso celular específico se encuentra interrumpido si no hay vitamina C? Ya, ¿te acuerdas de los pasos? Hay un paso muy importante en la síntesis del colágeno, que es, a ver, la C dicen, sí, sí, ya está, que es el paso de la hidroxilación. Ya, esto de manera breve nomás, porque lo van a ver el otro año en bioquímica y supone que en biología, acuerdo que hay un fundamento en BMC sobre la síntesis del colágeno. ¿Ya? Entonces, en la hidroxilación, recuerda que la secuencia de aminoácidos por lo general, o sea, luego que ya pasó de preprocolágeno a procolágeno, ya en procolágeno, cuando se forman las proalfas, las cadenas proalfas de colágeno, pues se van a hidroxilar y ya luego se glucosilan, ¿no? Pero voy a hacer una detención solo en la hidroxilación. Para que se hidroxilen, pues ya se eliminó el péptido señal en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? En el lumen y todo eso. Y las secuencias que quedan repetidas son por lo general glicina, siempre te lo ponen así en los libros, ¿no? Glicina y el XY, siendo el X, el más común para el X es prolina,
creo que sí se escribe prolina, no, sí, no me acuerdo, y Y, sobre todo para hidroxiprolina. Ya está, sobre todo, pero no solamente puede ser hidroxiprolina, también puede ser ¿cómo se llama? Hidroxilicina. Ya está. Entonces, lo que pasa es que la parte de la hidroxilación, para que se hidroxile en este caso y formar residuos de hidroxiprolina hidroxilicina, yo quiero que te lleves la idea cuál es la materia prima para la hidroxilación. Ya. Una es la vitamina C. ¿Alguien me dice cuáles son los otros elementos que sirven para la hidroxilación? Son uno, a ver, uno, dos, son tres. Ya, ¿cuál es la enzima? Porque ahí te habla de una enzima, ¿no? Las enzimas, pues, es la prolihidroxilasa. Si vas a generar hidroxiprolina, entonces la enzima es prolil hidroxilasa, ¿no? OH le voy a poner, ¿no? Y si es eh, hidroxilicina, entonces va a ser la lisil hidroxilasa, ¿no? Ya está. Ahí está. Lisil hidroxilasa. Ya, ¿cuáles son esos elementos que son importantes para la hidroxilación? ¿Te acuerdas o no? Ya te ayudo. Uno, fierro, estado ferroso. Dos, ¿cuál más? Necesitas un agente reductor, ya, que va a ser la vitamina C. Ese es uno, ya está. Y tercero, te falta uno. Necesitas oxígeno. Ya está. Esos son tres. Siendo la vitamina C agente reductor, pues, ¿no? Ya está. Entonces, eso es para el paso de la hidroxilación, que es importante que lo tengas en cuenta, ya, la hidroxilación. Ya luego viene la glucosilación, luego se ensamblan y todo eso. Pero acá al menos creí conveniente con respecto a la síntesis de colágeno, tener en cuenta cuáles son esos pasos importantes, ¿no? Sobre todo la hidroxilación, quisiera que la repases por la importancia de la vitamina C. ¿Dónde está? De la vitamina C. ¿Ya? Y hay ciertas colagenopatías también que a veces pueden ver, ¿no? A ver, ¿qué colagenopatías se te vienen a la mente? Vamos, dos al menos, pues. Ya, una ya. No me haces escorbuto, ya se no cuenta, ya. Vamos, una, te ayudo. Muy conocida. Ya. Está buena, está buena. Osteogénesis, ya. O el AOI. Claro, ahí está, síndrome, ese quería, ¿no? El de Ehlers-Danlos. Ya, síndrome de, creo que así se escribe. Ehlers-Danlos. Ahí sí, no, pues la cosa es que se pronuncia así, ¿no? Es deficiencia justamente de hidroxilasas y de peptidasas. Ya hay un déficit justamente. ¿Por qué el los quería? Porque hay deficiencia de los procesos de hidroxilación. O sea, falla la hidroxilación acá. Ya no hay esas hidroxilasas, ¿no? Y también puede darse algunas veces por mutaciones de tipos de tejidos, ¿no? Acá está el famoso, el 135, ¿no? Muy, muy famoso. Algunos dicen el 7 también, pero el 135, ¿no? Pero bueno, ya esos son los tipos de que se pueden dar, ¿no? O sea, acá puede fallar la lisil e hidroxilasa, por ejemplo, ¿no? Y causa bastante, o sea, la piel como que se estira así, ¿no? Ya está. Y el otro que me dijeron por ahí muy bien era la osteogénesis imperfecta, que también se le conoce como la enfermedad de ¿qué? Enfermedad de huesos fuertes, no, de huesos frágiles, pues. Ahí está, de huesos frágiles, ¿ya? En este caso es por mutación de qué tipo? Mutación de colágeno tipo 1, uno de los más altamente distribuidos, ¿no? Y ya, solo eso nada más quería decirte, ¿no? Hay otros también, por ejemplo, el síndrome de Alport, que es colágeno tipo 4, muy caracterizable Alport por ser, por ejemplo, ligado al X, y en este caso produce la famosa pérdida de audición, ¿no? ¿No? Y también algunas síndromes, enfermedades renales, ¿no? Pero bueno, ya está, muy bien, chévere. Pasamos a la 3 al toque. Ese también, súper fácil. Vamos, tienes un minuto para darme la clara. Seguimos. Glucosaminoglicanos. A ver, la turgencia del tejido conectivo laxo y su capacidad para resistir a fuerzas de compresión dependen fundamentalmente de sustancia fundamental, pues, ¿no? Ahora, ¿de qué se considera la sustancia fundamental? Aparte de glucoproteínas, todo eso, ¿no? Y dice que están analizando al hialuronano o el ácido hialurónico, ¿ya? A diferencia de los otros glucosaminoglicanos, se puede afirmar correctamente que, ya, eso también lo he visto en BMC, ¿no? Platico de la clave. Está fácil, ¿ah? Hay, de pre me acuerdo que decían, el ácido hialurónico algo tiene que no tiene el resto. Vamos, sé que tú puedes.
La C. Eso, ya está. Por la primera palabra al toque nomás, ¿no? Carece de grupo sulfato, ¿sí o no? Al toque. Ya, a ver, el toque para repasar. ¿Cuál es la estructura de un GAG? ¿Cuál es la estructura de un glucosaminolicano? Ya, no me da ahorita para dibujarlo, pero un glucosaminolicano está compuesto por un azúcar ácido, ¿ya? O un, claro, azúcar ácido más un aminoazúcar. O sea, no me refiero a que solo sean esos dos, y son un montón de repeticiones de esta dupla. Ya te voy a ponerle por acá una línea y una línea. Ya está, un aminoazúcar que N-acetilado. N-acetilado. ¿No? Y ahí tienes pues todos, ¿no? Lo dividimos en dos, ¿no? Según el azúcar que van a tener, porque hay dos tipos de azúcar que pueden existir, ¿no? Si es glucosa o galactosa, ¿no? Y ahí puede ser, por ejemplo, los galactosaminoglicanos o los galactogag, o la galactogag, más o menos así, y los otros son los glucosaminoglicanos, ¿no? Que son los que nosotros más conocemos como los GAG, ¿no? Entonces, el azúcar puede ser, como les dije, ácido glucurónico, ácido glucurónico. Yo sé que esta parte de sustancia fundamental es un poco tediosa y estresante, pero suele venir, pues, ¿qué quieres que haga? Y también puede ser galactosa. Galactosa. El ácido glucurónico es casi en todos los tipos de casos. Ya, la galactosa nomás, sobre todo, que lo vas a tener en dónde, en el queratán sulfato. A ver, queratán, sí, queratán sulfato. Ya está. Muy bien. Y el aminoazúcar N-acetilado pueden ser dos, ¿no? Puede ser ay, ¿cómo se llama? El N-acetil. Bueno, ambos son N-acetil. Uno es glucosa. Claro, N-acetilglucosamina, perdón, disocié un rato, y el N-acetilgalactosamina, ¿no? Que es ahí está. Esos son los dos. Ya está. ¿Cuál es la sección acá, la regla? Mientras que por la izquierda tenemos al queratán sulfato que tiene la galactosa. Acá la regla es que hay uno que no tiene acetilado, sino está desacetilado, que es la heparina. ¿Ya? La heparina. Palabras claves nomás para todo. Heparina se caracteriza por ser aminoazúcar no acetilado. Y el queratán sulfato es un gas que no tiene ácido glucurónico, sino tiene galactosa en su lugar, ¿no? Pero de todos estos, vamos a ubicarnos solo en los glucosaminoglicanos y sobre todo el que tiene ácido glucurónico y un acetil, que es el ácido el hialuronano o el ácido hialurónico. Este de acá, a diferencia del resto, que tienen grupos sulfatados, porque tienen grupos, por ejemplo, el condroitin sulfato tiene grupos sulfatados, el hermatán también, ¿no? La heparina también tiene, ¿no? Pero el que no tiene es el ácido hialurónico, es lo principal que vas a acordar, ¿ya? No posee, ¿no? Grupos sulfatos. Sulfatos. Y además el ácido hialurónico tiene la capacidad de formar agregados, porque en formar agregados, ¿ya? Porque se une, ¿no? Ya está. O sea, no sé si te acordarás, glucosaminoglicanos se unen a una proteína central y forman un proteoglicano. Y este proteoglicano, un montón de estos de acá, se unen en este caso al ácido hialurónico y forman un agregado de proteoglicanos. Algo así, ¿no? Ya, algo así. Ahí está su proteína linker, proteína central, ¿no? Son tres, de hecho. Ya está, más o menos así, ¿no? Ya está. Entonces, ese es lo básico que debes saber, ¿no? Y las propiedades que tienen justamente, que adquiere, sobre todo tiene que ver con esto, ¿no? La turgencia del tejido conjuntivo laxo, ¿no? De aspecto ese gel y de resistencia. Ya está, listo. Glucosaminoglicanos, algo básico nomás de estos. También se les llama por si acaso. ¿Cómo también se les llama? Sí, porque puede ser que tenga con el otro nombre, pucha, y la fregas. Se llaman los mucopolisacáridos, ¿no? Y por eso que existen las famosas mucopolisacaridosis, ¿no? Síndrome de Hunter, síndrome de Hurler, por ejemplo. Harler, ¿no? Ya está. Vamos a este. Está más sencillo. A ver, vamos, 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 vamos. ¿Cuál crees que sea acá? Dice, si comparamos estructuralmente la dermis reticular de la piel humano con el tendón de Aquiles, observamos una marcada diferencia en la disposición de sus componentes fibrilares. ¿Cuál es la principal diferencia histológica y qué ventaja funciona otorga la dermis reticular? Me hablan sobre la dermis reticular.
¿Te acuerdas hace rato que hicimos la diferencia? Ya, mira, vamos a hacerlo de nuevo por si quedaste, si no entendiste hace rato cuando quise decir sobre la dermis y todo eso, ¿no? Ya, mira, dermis, vamos a poner acá, dermis papilar, dermis papilar. ¿Qué tejido era dermis papilar? Acuérdate, tejido conectivo laxo, ya está. Y el otro es dermis papilar o dermis superficial, ya, por si acaso. El otro es la dermis reticular. Juro que mi letra es más bonita, chicos, pero por cuestiones de tiempo. Tejido conectivo denso irregular. ¿Y cuál es el equivalente de cada uno? Ya es en la lámina propia, ¿ya? O sea, por ejemplo, su equivalente en este caso, ese sería para dermis, ¿no? Eso sería para dermis, ya está, para dermis. Y su equivalente es en este caso, su equivalente en este caso para lo que son, a ver, ¿cómo le puedo llamar? Órganos huecos, por así decirlo. Órganos huecos, los que tienen mucosa, por ejemplo, tracto gastroesofágico, por ejemplo, ¿no? Acá vamos a tener, ¿quién es tejido conjuntivo laxo? Vamos a tener la lámina propia, ¿no? O el corion que le conoces, ¿no? Y el tejido denso irregular, tejido conectivo denso irregular, vamos a tener aquí en acá la submucosa. En este caso, entonces vamos a poner acá la dermis, ¿dónde está la clave? Me preguntan por la dermis, es tejido conjuntivo denso irregular. En este caso me refieren a la reticular, ¿no? Y resiste fuerza de estiramiento y desgarro en múltiples direcciones. Ya está. ¿Por qué menciono esto y lo comparan, por ejemplo, con el tendón? A ver, ¿el tendón qué tipo de tejido es? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo? El tendón, cuando analizamos el tendón. Recuerdo que sí les mencioné. El tendón. ¿Dónde está el tendón? ¿Qué tipo de tejido es? Tejido conjuntivo, denso, regular. Bien, ya está. Bien, 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 bien. ¿El tendón qué une? Hueso con hueso, músculo, hueso, qué une. Ya, sí, más o menos, ya. Ya está. Une, claro, hueso, músculo. Correcto. Más o menos esa sería la parte del, esa sería la parte del tendón. Ya está, y esta sería la parte del músculo. Ya está. Cuando está así, ¿no? Porque cuando está paralelo o adherido en este caso, ya no se llama tendón, se llama ponderosis, pues, ¿no? Ya bueno, la cosa es que el tejido conjuntivo denso regular, como dice su compañero, el tejido conjuntivo denso regular, lo vamos ¿a quién encontramos acá? Encontramos a los tendonos, a los tendonos, no sé por qué, tendones. ¿A quién más? A los, ¿a quién más, pues? A los ligamentos. A los ligamentos también encontramos, ¿ya? También hay unos que son más especiales, por ejemplo, que le dicen el membranoso, laminar, ¿no? Por ejemplo, ahí estaría el caso de la aponeurosis, ¿ya? Las aponeurosis, ¿no? Por ejemplo, el epicraneal, ¿no? Que lo conocen como la galea, ya ustedes que ya están finos en anato. ¿Qué más? El estroma corneal, por ejemplo, el estroma corneal. Ya, esos más o menos serían, ¿no? Solo que acá se lo dividen en familias. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, al estroma corneal le dicen el tejido conjuntivo denso laminar, ¿ya? Por su disposición, ¿ya? Le dicen el laminar. Al de la poneurosis le dicen membranoso. Y al tendones y ligamentos le llaman, a ambos les dicen tejido conectivo denso regulares tendinosos. Así, más o menos. Y en función a su disposición, inclusive lo podemos seguir clasificando, ¿no? Por ejemplo, los tendinosos están caracterizados por estar agrupados en forma de cordones, ¿no? En el brusco está bonito esto, creo que esa vez les dije. Y los membranosos, por ejemplo, el laminar está en disposición ortogonal. Sí, 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 ajá, exacto. Por eso la transparencia, pues. Bien, bien. Es que deja pasar de manera tenue nada más la luz. Ortogonal. ¿No? O sea, 90 grados, ¿no? Y el membranoso, que son las aponerosis, es como cuasi, yo le digo cuasi ortogonal, o sea, es porque no llega a ser ortogonal, o sea, están como que así cruzadas, pero no forman un ángulo de 90 grados, ¿ya? Que es la aponerosis, ¿no? Ya, porque la dirección es variable. Entonces vamos a ponerla acá, no ortogonal.
Ya está. Pero sí, en el caso de la parte ortogonal, es justamente esa característica ortogonal que les va a dar al estroma corneal, ¿no? Al estroma corneal, porque es bastante largo el estroma corneal, porque está el epitelio corneal, el estroma, luego viene la membrana de cement, ¿no? Y luego viene ya el endotelio, ¿no? Entonces, el estroma es bastante, ¿no? Bastante ancho, si, los invito a verlo si pueden ver, aunque lo van a ver la segunda unidad, es lo que le brinda justamente esa transparencia. Muy bien lo que hizo. Bueno, buena observación ahí lo que hizo su compañero, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo dejo para que lo tengas en cuenta, ¿no? Recuerda que estos de acá, todos yo diría que son colagenosos, ¿ya? Todos tienen, la verdad, predominio de fibras colágenas. ¿Cuál crees que sea acá la sección que no tiene predominio de fibras colágenas? Entre tendones, ligamentos, aponerosis y, por ejemplo, estroma corneal, que son tipos de tejido conectivo denso regular. Hay uno acá que, o sea, sí tiene colagenoso, pero tiene otro tipo más de fibras. ¿Cuál es? Hay uno acá de todos estos cuatro que te he puesto. Tendones, ligamentos, aponeurosis y estroma vertical. Hay uno que tiene, no tiene predominio de otro tipo de fibras. ¿Nadie? Ya, son el ligamento, chicos, ligamentos. El ligamentos tiene predominio en este caso de fibras elásticas. Creo que ese día les dije, ¿no? Las fibras elásticas justamente son de color amarillo. O sea, ¿cómo se llama entonces el ligamento que es más elástico? Porque es más amarillo. Pues ligamento amarillo, pues, ¿no? Ahí está. Ligamento amarillo, ¿no? Porque es el más flexible, más elástico, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces esa clasificación, toque, un check al toque, bacán, bacán. Muy bien, todo claro hasta el momento, ¿no? Va, bueno, célula muscular disculpa, célula del tendón tendinosito, pues, ¿no? Ya está. Entonces, ahí son las clasificaciones de los tejidos conectivos densos regulares. Si quieres dar una chequeada, porque el examen te voy mañana en la tarde, te invito a ver en el brusco. Ya el brusco estaba muy bonito en esta parte. Ya, a ver esta. Vamos, vamos, mi guerrero. Ah, ya, ¿lo marqué la clave? No, di. Ah, sí, sí lo marqué. Vamos, los macrófagos, a ver, vamos. Tienes 10 segundos de lectura. Dice, los macrófagos son células presentadoras de antígenos fundamentales en el tejido conjuntivo para llevar a cabo su función destructiva por fagocitosis. Poseen una organela sumamente desarrollada que puede iniciarse mediante histoquímica. Eh, ya. ¿Te acuerdas del osteoclasto cuando vimos en... ¿Te acuerdas del osteoclasto cuando lo vimos en tejido óseo ese día en el repaso práctico? Yo te dije que el osteoclasto tenía un marcador, muy bonito. Ya, y el osteoclasto prácticamente es un macrófago, ¿no? Entonces por ahí va la idea. ¿Sí te acuerdas? ¿Cuál es ese marcador para en este caso un macrófago? ¿Y de qué célula viene? Te dice, ¿no? Lo puedes sacar por la segunda también, porque te piden cuál es la enzima marcadora de los macrófagos y de dónde derivan. Vamos, yo sé que tú me puedes dar la clave. Confío. ¿Nada? Ya, mira. Ya, la clave es la CEPES, fosfatasa y monocito. ¿Ya? Mira, hay dos tipos de inflamación, ¿ya? Ya, inflamación. Me vas a agradecer luego, ¿ya? Anótalo esto si no lo tienes. Hay dos, inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Ya? La aguda, ¿cuáles son las principales células que participan en la inflamación aguda? Son los famosos neutrófilos, ¿no? Neutrófilos. Pero en la crónica, lo que forma más, por ejemplo, que puede ser días, meses, ¿no? El inicio, ¿no? Es, por ejemplo, los macrófagos. Macrófagos, linfocitos, ¿qué más? Células plasmáticas, ¿no? Células plasmáticas, ¿no? Por ejemplo, ya está. Los macrófagos, a su vez, cuando hablamos de enfermedad crónica, se dividen en dos, ¿ya? No sé si lo habrás visto eso. Pues supongo que sí, ya. Y son los famosos M1 y M2. El M1 es de la activación clásica, ¿ya? El M1 son los de la activación clásica, ¿ya? Vamos a poner acá, o ya le pongo otro nombre, ¿no? Son los destructores, son los destructores. Y el M2, pues son los reparadores. Reparadores. El M1, los destructores o de la activación clásica, son los que promueven, son los proinflamatorios.
son los proinflamatorios. Entonces van a estar estimulados. ¿Por qué? Van a estar estimulados por interleucinas, uno, un factor de necrosis tumoral, ¿no? Interleucina 12, ¿no? Y son los que justamente les caracteriza por ser microvicidas, ¿no? Microvicidas, porque matan, pues matan, estos son los que matan. Y utilizan metaloproteinasas. Utilizan metaloproteinasas también para poder encerrarlos y, por así decirlo, destruirlos, todo eso, ¿no? Para poder destruir. Es que forman literalmente lejía. O sea, cuando hacen el proceso de fagocitosis, y adentro hay un proceso y literalmente forman hipoclorito y forman lejía literal y por eso es lo que mata. Por eso son anti microvicidas, ¿no? Mejor dicho, ¿no? En lugar de decirlos por otro nombre, ¿no? Y eso tiene que ver con la generación del óxido nítrico, ¿no? Ya está. Y los reparadores son los que activan sobre todo. Recuerda que la forma de que un tejido se repare es fibrosándolo. Entonces, lo que van. ¿Y cuál es la célula por excelencia que sintetiza matriz? Ahí sí la sabes, creo. Si quieres reparar algo, un tejido cualquiera, ¿cuál es la célula que se estimula del tejido conectivo? Son activados por. ¿A qué célula crees que va a activar del tejido conectivo? A los fibroblastos, pues, para que generen colágeno, pues. ¿Ya? En sus famosas bahías que se les conoce, ¿no? Las famosas bahías. Ahí está, los fibroblastos. Ya está. ¿Estimulan por qué? Para que estimulen la síntesis de colágeno. Y de esa manera, pues se da la fibrosis. ¿Ya? O sea, una inflamación crónica sí se puede reparar, pero no reparas el tejido como era un inicio, sino lo reparas fibrosándolo. Eso es importante para que lo tengas en cuenta en el caso de la, por ejemplo, cirrosis hepática, todo eso, ¿no? Ya está. Entonces, sobre todo, los macrófagos sería bueno que lo tengas en cuenta, porque hubo una preguntita, no, eso lo saqué de al menos de, no de mi año, pero los bancos que había antes de las doctoras Narán, en paz descanse, no tuve el gusto de verlo, que sí había preguntas de M1 y M2, por eso más o menos consideré ponértelo, ¿no? Ya está. Entonces, siempre ten en cuenta eso M1 y M2. Sobre todo es para inflamaciones crónicas, ¿ya? O sea, que una inflamación crónica puede ser la continuación de una aguda o simplemente cuando no se resuelve la aguda y pues pasa a una crónica, ¿no? ¿Ya? Entonces puede ser eso, ¿no? A ver, siguiente. Vamos. 5 segundos para leer. Ahí está fácil, ¿no? Argirófilas, todavía me olvidé borrar el negrito, ¿no? Espérate. A ver, vayan viendo ahí mientras veo quién está que me escriba. Ya, listo. No hay nadie. A ver, ¿cuál es acá? Dice, en la estroma, ya me ganaron ya. En el estroma de órganos macizos hematopoyéticos, linfoides como el vaso, ganglios linfáticos y médula ósea, el soporte estructural está dado por una malla fina de fibras que no se entienden con HE, pero son intensamente argirófilas. Ya esa es palabra clave para ustedes, ¿no? ¿Quién va a ser en este caso? Las fibras reticulares. ¿Y qué tipo de colágeno son sobre todo las fibras reticulares? Son colágeno tipo 3. Y hay otro tipo de tejido conectivo, que es el tejido conectivo este, reticular. ¿Se acuerdan que les clasifiqué el tejido conjuntivo denso? Ya, podemos clasificar también el laxo, ¿ya? El tejido conjuntivo laxo, por ejemplo, el toque, lo podemos clasificar en tejido conjuntivo laxo reticular. ¿Dónde lo vas a encontrar eso? Por ejemplo, en corteza, por ejemplo, en órganos linfoides, por ejemplo, en el timo, formando su corteza, por ejemplo. ¿Ya? También órganos linfoides en general, ¿ya? Vaso, ganglios, timo, la médula ósea, como tal, ¿no? ¿Ya? Y pues, como son reticulares, prácticamente es el colágeno tipo 3. ¿Ya? Colágeno tipo 3. Hay otra clasificación también que lo pone el tejido laxo, que es el fuso celular. A veces de teoría, no, porque tampoco es que lo vayan a identificar como tal, pero el fuso celular, por ejemplo, lo pueden encontrar ¿dónde? En es que son como fibrocitos muy juntos, también es colágeno tipo 3 porque estamos todavía ahí. Son ¿a dónde lo puedes encontrar? En la corteza del ovario, por ejemplo, ¿no? En el ovario, en el ovario. Ya está. Muy bien. Y el otro es el laxo mucoso. Ya, es que justamente, ¿recuerdas que cuando clasificamos más arriba, vimos que el tejido conectivo laxo, mucoso, o sea, el tejido mucoso como tal estaba parte de los embrionarios, ¿sí o no? Ya, pero es que en los embrionarios sobre todo es la gelatina de Wharton, pero exclusivamente eso es para embrionario.
pero ya, o para fetal, mejor dicho, pero para postfetal también sigue siendo mucoso, pero como ya no es fetal, es una persona adulta, entonces se le pone, se lo clasifica aparte como tejido conjuntivo laxo mucoso perteneciendo al del adulto como tal, no una clasificación del tejido conjuntivo laxo, ¿no? Y ese mucoso, sobre todo, haría referencia, acá ya no pondría gelatina de Wharton, ¿no? Sería el núcleo pulposo en este caso. ¿Cómo que sorteo? A mí no me dijeron nada. Bueno, núcleo pulposo, en este caso, de los discos intervertebrales. Ya está, listo. Entonces, esa es la clasificación de tejido activo laxo. Entonces, reticular, timo, órganos linfoides, de manera simple, el fuso celular para cortezas del ovario, si les viene, dudo la verdad, pero trato de ponerles al menos de la manera más completa posible. Y el mucoso, que sobre todo sería, pues, o sea, ya, si quieres definir el tejido conjuntivo laxo mucoso, sería un tejido embrionario que persiste en el tejido adulto, a diferencia del tejido como tal, si yo te pongo a secas, tejido mucoso, porque es tejido embrionario propiamente dicho, pues, ¿ya? Entonces, tenlo eso en cuenta. Entonces, acá la clave, pues, sería fibras reticulares, argirófilas en este caso, porque se tiñen con, acá justamente, con sales de plata, ¿no? Ya está. Y son PAS positivas, ¿no? Del ácido periódico de Schiff. Ya, este está fácil, ya lo hemos hecho ya. Tendones. Ya, a ver, vamos, al toque. Léelo. Te doy un minuto para que lo leas. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. Tómate tu tiempo. ¿Ya? Creo que sí, ¿no? A ver, ¿había alguna clave? No, no. Bueno, ya está. Dice, un jugador de fútbol profesional sufre una profunda rotura completa del tendón rotuliano. Listo. El cirujano traumatólogo le explica que, debido a las características microscópicas innatas de este tejido, la cicatrización natural es extremadamente lenta y a menudo requiere intervención quirúrgica para unir los cabos. Al observar este tejido al microscopio, se aprecian gruesos haces eosinófilos intensamente empaquetados con núcleos basófilos muy aplanados entre ellos. ¿Te acuerdas la imagen que te puse de tendón? Ya, pues hace referencia a los tendinocitos. ¿Cómo se clasifica exactamente este tejido y qué tipo de colágeno predomina abrumadoramente en su matriz y cuál es el factor histológico limitante para su rápida curación? Ya, principalmente, creo que hace rato me lo dijeron, ¿no? ¿Qué era el tendón? Tejido conjuntivo denso regular. Buscan tus claves tejido conjuntivo denso regular. Ya, bueno, te queda entre la E y te queda entre la B. Ya está, el resto no hay. Porque tejido laxo especializado, irregular, en la vida va a ser irregular, tiene que ser regular, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Qué tipo de colágeno es el que predomina? A ver, tienes colágeno, en ambos sale colágeno tipo 1. Te doy el spoiler, sí está el colágeno tipo 1. No te lo mencioné más arriba, pero el tejido conjuntivo denso, el tendinoso, mejor dicho, tiene predominio de colágeno tipo 1. Ya, es el factor diferencial, porque en el tejido conjuntivo denso regular tendinoso, donde tenemos el tendón y el ligamento, la diferencia es que el tendón tiene colágeno tipo 1, o tiene predominancia de colágeno, y el ligamento tiene predominancia de fibras elásticas. Esa es la diferencia nada más, ¿ya? Pero siguen siendo tejido conjuntivo denso, ¿no? Ya está. Y en este caso, pues, para una rápida curación, lo que se necesita es hipovascularización, nada más. Solo eso. Ya está. Es la clave. Ya. Acá lo que quiero que rescates es nada más que, vuelvo a repetir, tendón, tejido conjuntivo denso regular, ya, colagenoso, si gusta, le puedes añadir. ¿Qué tipo de colágeno prima? El colágeno tipo 1, nada más. Y en el ligamento, lo que prima son fibras elásticas. Ya está. Nada más. Nada más. Solo eso, nada más. Listo. Entonces, ahí acabaríamos tejido conjuntivo denso, ya para pasar a lo que es cartilaginoso y óseo, que está junto, no lo he hecho por separado, así que son solo, y eso sí ha avanzado más rápido ya. El más tedioso era tejido conjuntivo denso. Entonces, para terminar este bloque, chicos, de tejido conjuntivo, repasa por favor muy bien tu clasificación, ya, repasa tu clasificación, ya, muy bien, tejido conjuntivo laxo, areolar también se le llama, me olvidé de mencionártelo, ya, tejido conjuntivo laxo areolar y tejido conjuntivo denso, ya, el denso ya te dice la clasificación de los regulares, tendón, ligamento, aponeurosis, ¿no? Y el estroma y todo eso. Y el laxo, sobre todo, pues, tiene sus cositas, ¿no? Por ejemplo, el laxo musculocelular, corteza del ovario.
mucoso, núcleo pulposo, reticular, órganos linfoides, ¿no? Y el laxo como tal, que es el colagenoso, ya pues es el que te he dicho que es la dermis superficial. ¿Y cuál más? Era el corium, ya, el corium, o sea, las mucosas, ¿no? Ya está, suficiente. ¿Cuál es la función del laxo? Irrigación, abundante irrigación, inervación. O sea, nutrición a los epitelios, ¿ya? Porque el epitelio como tal se nutre por difusión a partir del tejido conjuntivo subyacente, y en este caso es el laxo, no es el regular, ¿no? Ya está, entonces, suficiente, no es tan complicado esa parte. Bueno, de hecho sí es un poquito complicado, pero yo sé que están repasando ahorita y esa es la idea. Y de las células, yo al menos lo que quiero con lo que te vayas es con el mastocito. Ya, ándate con el mastocito porque creo, no me refiero a que solo estudies ese, pero me refiero a que de todas las células que hay, mastocito y macrófago también, que te hablé un poquito, creo que son un poquito las células más interesantes que puede haber. No creo que vayas a fallarme en, no sé, pues, célula con núcleo en forma de llanta, de carreta, no sé qué tanto le dicen. Ya, pues no creo que me falles en esa pregunta, ¿no? Ya esos son conceptos más, ya estructurados, ya que yo creo que lo puedes hacer con facilidad, ¿no? Que sería para el plasmocito. Ya está. Entonces, empezamos con tejido cartilaginoso óseo, ¿ya? Toma un minuto, estírate para continuar. Este sí lo acabamos al toque este, en menos de media hora. A ver, vamos. Mientras yo me estiro también. Y acabo mi clase. Sí, ya está. Entonces acá tenemos tejido cartilaginoso. Anda leyendo la pregunta. Anda para que me puedas dictar las claves. Si queda alguna cosa que te pueda recomendar en tejido conjuntivo, me avisas nada más, ¿ya? Estamos para ahí apoyarnos. Entonces vamos a empezar con el cartilaginoso. Ya, a ver, dentro de los tejidos conjuntivos tenemos a nosotros al propiamente dicho y también tenemos a los especializados. Y entre los especializados, pues ya está el tejido cartilaginoso, está el tejido óseo, el tejido adiposo, tejido linfoide, tejido sanguíneo, ¿no? Todos esos, ¿no? De los cuales, pues para esta ponencia he seleccionado cartilaginoso óseo como los principales, ¿no? Pero está en ti repasar, por ejemplo, parte del adiposo, ¿no? Sanguíneo lo vas a ver la otra unidad, así que no te preocupes. Y linfoide todavía creo que lo ves la que viene, la que sigue, creo, ¿no? O creo que junto con sanguíneo, pero todavía lo vas a ver después, eso voy. En este caso, el tejido cartilaginoso como previa, lo que te puedo decir es que es un tejido conjuntivo especializado que está compuesto por células cuyas células se llaman condrocitos y una matriz bastante especializada que se llama matriz cartilaginosa y abarca pues aproximadamente el 95% del volumen del tejido cartilaginoso. ¿Con eso qué te quiere decir? Que la matriz cartilaginosa del tejido, ¿ya? Su matriz cartilaginosa, que es la matriz cartilaginosa, así se llama la matriz en este caso especializada que tiene el cartílago, es bastante, ¿qué? Es bastante hidratada. ¿Y por qué es hidratada? ¿Alguien sabe por qué es hidratado el cartílago? Tiene su razón, ¿ah? Tiene ahí sus cositas, tiene su fundamento de por qué es hidratado. Tiene que ver con la sustancia fundamental, porque la matriz tiene dos elementos, ¿sí o no? O el agrecano. Claro, bueno, por los proteoglicanos, ¿no? Ya el agrecano, si bien cierto, es el más abundante, correcto. Ya, lo que pasa es que la matriz cartilaginosa tiene dos tipos de elementos, ¿no? Tiene fibras y tiene sustancia fundamental. Fundamental. En este caso, el colágeno principal que tiene es, bueno, las fibras que tiene son sobre todo colágenas. También hay elásticas, ya, pero sobre todo es colágeno, que es el tipo 2. Y también tiene otros, ¿no? Que son los colágenos estabilizadores del cartílago, que son ya, pues, a ver, 6, 9, 10, 11, ¿no? Sobre todo, siendo el 10 sobre todo en lo que es cartílagos hipertróficos. Por ejemplo, para osificación endocondral, ¿no? Cartílagos hipertróficos. Hipertróficos. Ahí está. Ya está. A eso se les llama, por si acaso, eso se le llama los estabilizadores. Se llama colágenos estabilizadores. Porque estabilizan al 2, pues. Ahí está, listo. Ya está. Y dentro de la sustancia fundamental, vamos a tener acá, vamos a tener, pues, GAG, glucosaminoglicanos. ¿Cuál es el glucosaminoglicano, el GAG más abundante? Creo que el prefijo de cartílago es condro, ¿no? Entonces, por ahí más o menos creo que te da la idea cuál va a ser el glucosaminolicano más abundante, ¿no? Que es el condroitinsulfato. Pero también está, voy a poner principalmente el condroitinsulfato,
pero también está el queratansulfato y obviamente sí, el hialuronano, ¿no? Que es el ácido hialurónico. Y dentro de los proteoglicanos que están acá, el proteoglicano más importante para el cartílago es el agrecano, el agrecano. Ya está, el agrecano nada más. Ya está. Entonces, por ejemplo, el agrecano va a estar formado de condroitín y queratán. Tienes ahí, por ejemplo, una proteína central, así lo describe la literatura. El agrecano se forma como una proteína central y añadidos a ellos vas a encontrar, pues así, ¿no? Así más o menos como si fueran antenitas. Ya está. Que a eso pues le vamos a llamar, por ejemplo, este sea sulfato, este que sea sulfato y este sulfato y sulfato. Porque hay predominio del condroitín sobre el queratán para formar el agrecano, ¿no? Ya está. Te he puesto ahí 3 condroitín y un queratán. Suficiente. Y una proteína central, ¿no? Ya está. Ya. Lo que pasa es que, y bueno, y tiene glucoproteínas en este caso como la condronectina, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, acá tienes el condrocito y el condrocito se une, en este caso, al ácido hialurónico. Ya depende de la situación, ¿ah? Si tú has leído bien ahí tu parte molecular, sabes que hay dos tipos de hialuronano. Hay el hialuronano, en este caso, de alto peso molecular y el de bajo peso molecular, ¿no? O HMW, o sea, de heavy, o de bajo, ¿no? O sea, L, ¿no? LMW, algo así lo van a encontrar, ¿no? ¿Ya? Porque depende del receptor, ¿no? Si el ácido hialurónico, por ejemplo, se une a receptores de inflamación, por ejemplo, el CD44, por ejemplo, te da otro tipo de señales a que, por ejemplo, se una el ácido hialurónico de bajo peso molecular. ¿Ya? O sea, interprétalo así. Si el condrocito se une al ácido hialurónico pequeñito, o sea, fragmentado de bajo peso molecular, significa que el tejido es herido. O sea, la señal es sobre todo, o sea, le dice al condrocito, hey, hay inflamación, te meto citoquinas, meto las proteináceas, así que empieza a degradar más la matriz porque me falta, pues, me estoy partiendo, por así decirlo, ¿no? En cambio, con el CD44 no. El CD44, que es para el ácido hialurónico bastante grande o de alto peso molecular, más que todo, por ejemplo, es que el cartílago está sano, que son señales de supervivencia, ¿no? O sea, que hay homeostasis, que la inflamación está suprimida, ¿no? Por así decirlo. Entonces voy a poner acá el receptor, más o menos así, que este es el CD44, ¿no? Que cuando se une sobre todo a este, ahí está, hialuronano de alto peso molecular, ¿ya? Las señales son buenas, son positivas. Ahí está, carita feliz. Son de supervivencia, ¿ya? Ya, y el punto es que este ácido hialurónico que está de negro va a permitir la unión de todas esas cositas que yo he dibujado, que son los proteoglicanos. O sea, lo que va a formar es un agregado de proteoglicanos, un agregado de proteoglicanos. Y forma así, ¿no? Y está así, ¿no? Condroitín, condroitín, queratán, queratán, condroitín, condroitín, queratán, queratán, condroitín. La cosa es que te va a formar bastantes agreganos, ¿no? Y si tú recordarás, los glucosaminoglicanos que están conformando al proteoglicano tienen carga ¿qué? Tienen carga negativa. O sea, los proteoglicanos le dan el aporte negativo al agregado de proteoglicanos, porque el ácido hialurónico como tal no es que tenga carga negativa. Ya, como datito, cuando es el ácido hialurónico de alto peso molecular, se pueden unir hasta más de 200, dice Geneser, te dice, ¿no? Hasta 200 en este caso, agrecanos se pueden unir. Ya, arroz no sé qué era. No he sido muy fanático de arroz, la verdad. Ya, más de 200 agrecanos en este caso, ¿no? Entonces, esto le va a brindar carga negativa. O sea, los proteoglicanos le brindan carga negativa. Y esa carga negativa, ¿qué hace? ¿Cuál es el principal catión extracelular? Va a hacer que atraiga sodio, pero tú sabes que hay una molécula que es la más interesada en tu cuerpo, porque es que donde hay más algo, va ahí, o sea, se interesa, que es en este caso el agua, y el sodio va a traer agua. Entonces, el sodio atrae agua, ya está. Y de esa manera, pues mantienes a una matriz hidratada, ¿no? O sea, de manera simple, ese sería más o menos el mecanismo, para que tengas en cuenta. Entonces, eso se le llama mecanismo de arrastre, ¿ya? Arrastre de agua. Esta célula sería el condrocito, ¿no? Ya está, ahí está, listo, ya está, nada más, ¿no?
Y ya, listo. Ah, bueno, acá también me olvidé mencionar, también puede haber proteínas, ¿ya? Proteínas de enlace también para que se unan al ácido, al hialuronano, ¿ya? Proteínas de enlace en todo caso, ¿no? Y ya, solo eso nada más. Entonces, esa es más o menos la estructura de lo que es la matriz, ¿ya? No sé si queda alguna duda, pero la función de la matriz, si te preguntara, simplemente es mantener o retener el agua. Y el mecanismo ya lo sabes, ¿ya? Cargas negativas que aporta el agrecano y a su vez lo aportan los glucosaminoglicanos, esas cargas negativas atraen sodio y el sodio atrae agua. Y de esa manera pues se mantiene pues hidratada la matriz, por así decirlo, en homeostasis. Ya está, nada más. Eso es sobre todo a matriz, que es la parte más tediosa, ¿no? Ya está. Entonces, la pregunta, ¿de qué era la pregunta? Me, que me salió un poquito de la cuestión, ¿no? Pero estábamos repasando, esa es la idea. Dice, al examinar una placa epifisario, cartílago de crecimiento de un niño de 8 años, se observa agrupaciones de 2 a 4 condrocitos. Ya, tú ya sabes cómo se le llama esa agrupación, ¿no? Se llaman los famosos grupos I, grupos isógenos, dentro de una misma matriz territorial. Ya, recuerda que hay bastantes, hay tres tipos de matriz, ¿ya? En Sobota está muy bonito esa matriz, ¿ya? Te lo define, ¿no? Hay una figurita, me acuerdo que está con flechas, flechitas negritas, rojitas, blanquitas, amarillas, y te pone matriz capsular, matriz territorial y matriz interterritorial, ¿no? Y cada va de más denso a menos denso. La matriz capsular, pues, un poquito más eosinófila, la territorial como que pierde eso, y la interterritorial ya, pues, está un poquito menos clarita, por así decirlo, ¿no? Entonces son esas tres, ¿ya? Siendo la territorial sobre todo para grupos isógenos, ya, porque no hay capsular para grupos isógenos. La capsular es solo cuando los condrocitos están individuales, ya, como tal. Y hay dos tipos de grupos isógenos, ¿no? El axial, que es en disposición de fila, o sea, así más o menos, axial, y el otro que está en forma de como agrupados, ¿no? Que le dicen corona. Para mí no tienen forma de corona, pero le dicen coronarios, le llaman, pues, ¿no? Porque están en cúmulos, están agrupados, grupos isógenos así, ¿no? El clásico forma es de 3 o de 4, ¿no? Ya está. Característicos del hialino, ¿no? Así dice. Ya, la presencia de estas estructuras morfológicas da evidencia histológica directa a un proceso específico. Ya, ¿para qué tipo de crecimiento es este de acá? La presencia de grupos isógenos. ¿Crecimiento intersticial o por oposición? ¿Tú qué dices? Hablo, calla para siempre. ¿Mm? Intersticial, es intersticial. No es por oposición. Recuerda, crecimiento por aposición, mira, aposición es lo mismo que diferenciación. Diferenciación. Por eso que el crecimiento por aposición, nosotros decimos que es de afuera hacia adentro. Ya, la posición es de afuera, así le dicen, ¿no? Siempre así lo veías, ¿no? Afuera hacia adentro, ¿no? Intersticial aprendías de adentro hacia afuera y ni entendías por qué, ¿ya? ¿Por qué es de afuera hacia adentro la posición? Porque las capas del pericondrio son las que se van a ir diferenciando. O sea, tienes acá el pericondrio, porque el tejido se diferencia en dos, o sea, más o menos en el tejido asociado, que es el pericondrio, y la placa cartilaginosa, que es como tal el cartílago, ¿no? Y el pericondrio se diferencia. Estas células condroblásticas, condrogénicas, se diferencian en los condrocitos, por eso que es de afuera hacia adentro. Esa es aposición, mientras que el intersticial, tienes acá el pericondrio, por ejemplo, o no hay pericondrio, imagínate que sea fibrocartílago, nada más, tienes acá la placa cartilaginosa y van a hacer mitosis, mitosis y se van a quedar encerrados, o sea, van a caer de adentro hacia afuera. Ese es el intersticial. Ya está. Pregunta. Eh, ¿Todos los cartílagos crecen o presentan crecimiento intersticial? O sea, me refiero al elástico, al hialino, al fibroso. ¿Los tres presentan crecimiento intersticial? ¿Tú qué dices? No ChatGPT. ¿Tú qué dices? ¿Los tres presentan sí o no? Sí o no, nomás no te pido que me justifiques. No menos el fibroso. O sea, me estás diciendo que el fibroso crece por aposición. Todos sí. No, no te preocupes, ya está. En este caso, sí, todos presentan crecimiento crecimiento intersticial, ¿ya? Recuerda, para que haya posición, o sea, diferenciación, te dije que tiene que tener un tejido circundante. O sea, decir que un cartílago crece por aposición, es decir, que el cartílago que tiene,
peri, pericondrio, es lo mismo, porque si no, ¿de dónde se va a diferenciar, pues? Si el tejido anexo, el tejido circundante, el tejido que apoya al cartílago, ¿no? Su tejido asociado, mejor así, es el pericondrio, que es tejido juntivo denso. Algunos dicen regular, ya, yo me quedo con irregular, ya, por si acaso, porque creo que no me acuerdo qué libro te decía regular. Si es regular, si no, ¿cómo va a permitir la correcta nutrición y difusión de nutrientes? Ya, porque recuerda que al final de cabo el cartílago es avascular, este, bueno, no tiene terminaciones nerviosas y tampoco tiene irrigación linfática, ¿ya? O sea, es vascular porque se nutre por difusión a través del pericondrio. ¿Y qué tipo de pericondrio? Nosotros tenemos dos tipos de pericondrio. Hay su capa fibrosa, recuerda, el pericondrio tiene dos capas, ¿no? Si lo puedo dividir así, ya está. Vamos a poner ese, así, ¿no? Diciendo lo de negrito, la placa cartilaginosa. Lo que está rodeando el exagerado que es el cartílago, ¿no? Este de azul sería el pericondrio interno. Y lo de rojo, lo de negro sería la placa cartilaginosa nomás. Lo de rojo sería en este caso el pericondrio externo. Al externo se le conoce como el pericondrio fibroso o la capa fibrosa. Y al pericondrio interno se le conoce como la capa condrogénica. ¿Por qué? Porque están sobre todo las células condrogénicas. Ya, y acá hay una pequeña discusión sobre la posición de los condroblastos. Algunos dicen que los condroblastos están en la capa condrogénica y otros dicen que los condroblastos están en la periferia de la lámina de la placa cartilaginosa. Es válido ambos conceptos, ¿ya? O sea, yo lo tomo, al menos para fines de esta ponencia, que la capa condrogénica tiene células condrogénicas y también tiene condroblastos. Y también en la periferia de la placa cartilaginosa también hay condroblastos. Ya, a lo que voy es que las células o la capa condrogénica es justamente la que brinda el crecimiento por oposición y la nutrición lo envía la fibrosa, ¿ya? Porque acá hay vasos sanguíneos, ¿ya? Acá hay vasos sanguíneos. La capa fibrosa es la que le permite la nutrición. Entonces, función de la capa fibrosa, ¿qué función tiene la capa fibrosa? Nutrición. ¿Por qué tiene nutrición? Porque es vascular esa capa, pues, de pericondrio. Nutrición. ¿Y la capa condrogénica qué tiene? Al tener células condrogénicas y condroblastos, entonces va a permitir diferenciación. Y si hay diferenciación, hay crecimiento de afuera hacia adentro, ¿ya? Hay de afuera hacia adentro. Entonces, dicho de otra manera, la capa condrogénica, perdón, ¿qué es lo que permite? El crecimiento por por aposición. Ya está. Eso nada más, suficiente. O sea, no hay mucho ahí que hablar. Ya está. Muy bien, entonces espero que te haya quedado eso claro. ¿Ya? No, pues no, el fibroso sí no tiene pericondrio. No, esto solo hablo de manera general, ¿no? Para que sepan la fibrosis y la condrogénica. En el caso, como dice su compañero, el fibroso no tiene pericondrio. Entonces, en el caso del fibroso, la forma de nutrirse del fibroso o de los tejidos que no tienen pericondrio es exclusivamente de líquido sinovial. Y por eso, ¿dónde encontramos fibrocartílago, cartílago fibroso? Discos intervertebrales, en la ATM, articulación temporomandibular, ¿no? O sea, los discos articulares, ¿en dónde más? Meniscos de la rodilla, ¿no? En sínfisis del pubis, ¿no? ¿No? Ahí sobre todo encontramos, ¿no? El fibroso, ¿no? Eh, y ya, eso principalmente. O sea, todos poseen crecimiento intersticial. Los únicos que poseen en la posición serían todos, excepto el fibrocartílago y los que no tengan pericondrio, que sería, por ejemplo, en el hialino, en la sección sería el articular y el epificiario. ¿Ya? Porque esos son hialinos, pero no tienen fibrocartílago. Y como digo, no tienen pericondrio, y como no tienen pericondrio, significa que el cartílago articular, el cartílago epifisario y el cartílago fibroso, estos tres que te he dicho, son la excepción a la regla del crecimiento por oposición, ¿ya? Porque crecen únicamente por intersticial y se nutren por líquido sinovial, nada más. Ahí sería, con eso concretaríamos la idea, ¿ya? El elástico, sí, el elástico no hay problema. El problema es con el hialino nomás, que tiene sus secciones, que es el articular y el epificiario, nada más. En este caso, placa epificiaria, ¿no? Cartílago de crecimiento. Lo voy a subrayar acá esto. Ya, muy bien. Entonces, acá la clave sería crecimiento
¿Qué me preguntaba? Ah, ya, los grupos isógenos es rasgos, sobre todo de crecimiento intersticial. Entonces sería la clave, división metótica de condrocitos preexistentes dentro de las lagunas, ¿no? Las lagunas donde se van a quedar se les llama los condroplastos, se le llaman lagunas, condroplastos o condroceles. Los tres nombres pues son válidos, ¿no? Sí, ya está. Vale, vamos a este. A ver, el cartílago hialino de las articulaciones sinoviales es capaz de soportar fuerzas de compresión extremas. De las articulaciones, ¿ah? O sea, te está hablando del cartílago articular. Recuerda que el cartílago articular no tiene pericondrio, así que este cartílago se nutre exclusivamente de líquido sinovial. Por eso dice articulaciones sinoviales. Es capaz de soportar fuerzas de compresión extremas intermitentes sin aplastarse, actuando como un amortiguador mecánico perfecto. Ya eso tiene que ver con las fuerzas también, porque hay fuerzas de cizallamiento, ¿no? El tejido cartilaginoso está superpuesta a tres tipos de fuerzas. Son las cargas de tensión, cargas de comprensión y las cargas de cizallamiento, que son como tangenciales. Son cargas mecánicas, ¿ya? Ese está no sé si en el brusco, ¿dónde está? No me acuerdo, la verdad. ¿Ya? ¿Qué interacción molecular específica en la matriz textural es la principal responsable de la resistencia de la compresión? Ujú. Ya, está fácil esa. Ya lo vi la clave. Fuerzas de comprensión. O sea, tiene de esa capacidad amortiguadora, de turgencia, lo vimos cuando vimos tejido conectivo. ¿Ya? Estaba como turgencia, estaba ahí. A ver, ¿alguien? A ver. Ya, sería la retención masiva de agua, chicos. Por lo mismo, proteoglicanos, al meterle agüita justamente o al retener agua, es lo que le da esa capacidad de aguante. ¿Ya? Ya recuerda que es bastante, sobre todo en las articulaciones, pues, con todo el peso, las fuerzas tangenciales y todo eso. Entonces, la función ahí amortiguadora es mayor aún, inclusive. Entonces, retención masiva de agua por los abundantes grupos sulfato de los proteoglicanos, ¿ya? El agrecano, anclado al ácido hialurónico, ¿no? Tiene que ver con el mecanismo de arrastre que vimos por acá, ¿no? Mecanismo de arrastre. Ya está. Vamos, a ver, osteoartritis dice, a ver, un paciente de 65 años con osteoartritis severa en la rodilla presenta un desgaste crónico de cartílago articular, a diferencia de otros cartílagos hialinos del cuerpo, como el de la tráquea, ya porque, claro, el de las articulaciones, ¿por qué me lo comparo? Porque las articulaciones, te repito, no tiene pericondrio, ya está. Es virtualmente incapaz de regenerarse, claro, porque no tiene pericondrio, pues no bien se calcifica. Si le entra oxígeno, ya fue ya. ¿No? Desde el punto de vista histológico, ¿cuál es la razón fundamental de esta nula capacidad regenerativa y cómo se nutre primariamente su capa superficial? Ya pues lo que hemos visto. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Ausencia de pericondrio porque el articular no tiene pericondrio. Y claro, muy bien. Y nutrición por difusión desde el líquido sinovial. Ya, eso nada más es. Ya, es que esto tiene que ver con la reparación del tejido. Recuerda, si a ti te preguntan cuál es bueno, el tejido encargado de la reparación del cartílago, ya es el pericondrio. O sea, el pericondrio, mejor dicho, si el pericondrio se daña, que hemos visto por acá, mira, escucha, si el pericondrio se daña, si el pericondrio se daña, sí se repara, ¿ya? Porque tiene vasos sanguíneos, pues, tiene células condrógenas, pues está la capa condrogénica, y o sea, se puede reparar, porque el cartílago puede crecer por aposición. Entonces, el pericondrio sí se repara, si entra hasta acá, bacán. ¿Qué es lo que pasa? Que en el en el cartílago articular no tiene pericondrio. Entonces, cuando se daña, no tiene alguien que, pues, le ayude o aguante, por así decirlo, se fragmenta de frente el cartílago, ¿no? Y la placa cartilaginosa como tal, o sea, esto de negro, no tiene esa vascular, ¿ya? Esa vascular. El condrocito no es una célula móvil, es inmóvil, la proliferación es lenta, o sea, refiriéndome al crecimiento intersticial. Entonces, lo que va a haber es que el mecanismo de reparación es como, dice tu tejido, dice, pucha, no hay, no hay vasos, pero vasos, pues, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le metes oxígeno al tejido cartilaginoso? Se osifica, ¿ya? Ahí entra el RUNS, o sea, oxígeno más gen RUNS te cambia a la parte ósea, ¿no? Mientras que ausencia de oxígeno más el SOX9 te lleva al cartílago, ¿no? Más o menos esa es la división. Entonces, ahí en este caso va a pasar lo que es la línea de marea, ¿ya? ¿Sí sabes qué es la línea de marea?
¿Se te suena algo línea de marea? O sea, las partes del cartílago articular, porque tiene sus partes. ¿Cuál? Vamos a poner acá el toque. ¿Cuáles son las partes del tejido articular? Y aprovechando que acá. Cartílago, cartílago articular. Ya, cartílago articular. Ajá, exacto, ya está. Eso es la. Muy bien, ¿y la línea de cemento? ¿Y cuál es la línea de cemento? Porque son dos, una cosa es línea de marea, otra cosa es línea de cemento. Ya, ya está. Vamos desde arriba, ¿ya? Capa del cartílago articular. Ya calcificado, ya, claro, claro, muy bien. Entonces está marea y luego abajo cemento. Cemento ya sería como se dice compañero, la parte calcificada del hueso ya subcondral, ya que está debajo del tejido, ¿no? Del cartílago, perdón dicho. Ya, del tejido cartilaginoso, ¿no? Y la de marea es la que te separa, pues, ¿no? Ya está. Entonces, acá tenemos zona superficial, es una. Dos, zona, bueno, espérate, espérate, a ver, zona profunda. O sea, zona profunda es la tres, solo que así me acuerdo, ¿no? Y la dos es la intermedia. Ahí está, zona superficial, zona intermedia, zona profunda. Y la cuatro ya es el hueso, ya, o sea, la zona calcificada. Ahí es donde tú ya observas la línea de la, la línea de marea y la línea, eh, ¿cómo se llama? La de cemento, ¿ya? Siendo la de marea o la frente de calcificación, algunos le llaman, ¿no? Ya está. Eso simplemente son las capas, ¿no? ¿Qué te puedo decir de cada uno? Ya eso tendrías que repasarlo tú, pero la zona superficial, por ejemplo, son condrocitos bastante alargados, aplanados, el colágeno, hay bastante colágeno acá. Eso sí te puedo decir. Acá hay bastante colágeno. Colágeno. Ya está. ¿Y dónde abundan los proteoglicanos? Es buena pregunta, en la zona profunda. Ya, pura pepa, no hay tiempo ya. Ya está, entonces ahí está. Muy bien, ya. Ya está. Si dijera en forma de columnas, profunda. Alargados y aplanados, superficial. Distribución oblicua, intermedia. O sea, te das cuenta, la intermedia hasta es un punto intermedio en la disposición. Si son alargados, aplanados, superficial. Si son verticales, profundas. Si son oblicuas, intermedia. Y las calcificadas son pequeñitos los cuadrocitos, ¿no? Y ahí están las líneas de cemento, la línea de marea y línea de cemento respectivamente. Ya está, al toque para repasar. Bueno, para repasar esa parte, ¿no? A ver, vamos. ¿Dónde nos quedamos? Cuatro. Ya nos falta la mitad ya. A ver, vamos. El menisco de la rodilla y el anillo fibroso del disco intervertebral están compuestos por fibrocartílago. De nuevo, te estoy haciendo bastante mención, si te das cuenta, sobre el fibrocartílago. Recuerda, fibrocartílago no tiene pericondrio, ¿ya? Y como no tiene pericondrio, entonces solo hace crecimiento intersticial. Eh, ya, disocia un rato. Este tejido soporta inmensas fuerzas tanto de comprensión como cizallamiento extremo. Recuerda, son de comprensión, de tensión y cizallamiento. Son las tres cargas o tres fuerzas que soporta el tejido articular, el cartílago articular, perdón. ¿Qué característica histológica define el fibrocartílago y lo distingue categóricamente el cartílago hialino y el elástico? Está fácil, está fácil. Ya, a ver. ¿Cuál es el cartílago predominante? Cartílago. ¿Cuál es Sí, la sé. Ya, ni me diste chance de hacer la pregunta. Ya, pero quiero que tengas en cuenta cuál es el colágeno predominante en el cartílago. Creo que lo veo más arriba, ¿no? Era el 2, ¿no? Ya está. La sección a la regla, capaz, es el fibrocartílago. El fibrocartílago tiene sobre todo uno. Ya está. ¿Quién tiene uno también? ¿Quién tiene uno? El óseo. El óseo también tiene uno, ¿ya? El óseo también tiene uno. Ya está. Muy bien, entonces, la coexistencia de matriz cartilaginosa con densos haces de colágeno tipo uno y obviamente carece de pericondrio. Así que cartílago es un tema bastante sencillo, ¿ya? Es bastante sencillo. Capaz lo que es más complejo es las capas del cartílago articular. Eh, Eso nada más creo. Sí, sí. Y la distribución de las células nada más.
Ya, durante el desarrollo embrionario, las células mesenquimáticas se retraen, se redondean y aglomeran formando centros de condrificación para que estas células se comprometan y ahí está la palabra clave. Para que las células se comprometan y se diferencien en condroblastos secretores de matriz cartilaginosa, o sea, línea del cartílago, o sea, no línea ósea, sino línea cartilaginosa, requieren la expresión de un factor de transcripción. ¿Cuál es el factor de transcripción? Eso que tú lo sabes. Vamos, dilo sin falta. El SOX9, ¿no? El SOX9. Ya está. Ya, mira, al toque, ¿ya? Célula mesenquimática. Célula mesenquimática. Se divide en dos, ¿ya? Acá están los progenitores comunes de fibroblastos que te van a dar a fibroblastos porque la capa externa, en este caso, la capa fibrosa del pericondrio también requiere fibroblastos. Entonces, por eso los fibroblastos también acá son importantes. Fibroblastos. Ya está. ¿Qué más? Y te genera acá células osteocondro, condrogenitora. Condrogenitora. ¿Qué dice? Hola, esto. Ah, ya. Ya está. La célula condrogenitora, según la circunstancia, puede diferenciarse en dos. Puede diferenciarse en célula osteogénica, o la cual nosotros llamamos la osteoprogenitora. Ya está. O en célula condrógena. O también llamado, no, condrogénica nomás. Condrogénica. Muy bien. Célula condrogénica. Ya está. Ahora, cada uno que necesitas, por ejemplo, para la célula condrógena es baja o ausencia o disponibilidad de oxígeno, ¿ya? Y acá, para que se comprometa con la línea ósea, oxígeno. Y factores genéticos, acá tenemos el RUNS, que te decía cada rato, el RUNS2, ¿no? Y para la línea condrogénica, SOC9, ya está. La célula condrogénica, ¿a quién se va a diferenciar? Al condroblasto. Esto sería crecimiento por oposición. Y el condroblasto se diferencia condrocito. Ya está. Muy bien. ¿Puedes cambiar de línea celular? Sí, claro que puedes cambiar. Por algo existe la osificación endocondral, pues ya está. La osificación endocondral. En este caso, para lo que es el disco epifisiario, ¿no? Que ahí tendríamos cartílago de reserva, cartílago proliferativo, hipertrofia, donde se muere, y luego la invasión vascular, donde hay el depósito de hueso como tal. Ya está. Ya está, esas serían las líneas celulares. Algunos dicen que el SOX9 también incluye acá en el condroblasto condrocito, ¿no? Y cuando hay mutaciones, justamente causa la displasia compomélica. ¿Ya? Te invito a que busques una imagen, una mutación, ¿no? Del SOX9. Ya está, que no permite una correcta eh, organización del tejido, ¿no? El cartílago, mejor dicho. Ya está, entonces el SOX9 importante acá. 6, 6, 6, 6. A ver, vamos, léelo. Este ya es, creo que hueso. Sí, es hueso. Es huesito, huesito, huesito. A ver, vamos. Ya terminamos, ya casi ya. Bueno, más o menos. Dice, a ver, un fármaco en desarrollo para tratar la osteoporosis severa busca impedir que los osteoclastos formen una zona clara o la zona de sellado, ¿no? Que le conocen, evitando así que aíslen el microambiente de resolución ósea de la matriz ósea. Claro, o sea, para recordar, si tienes acá al osteoclasto, más o menos así, osteoclasto, sí, así más o menos, ya está. Tiene bastantes zonitas, ¿no? Esto que es esto, ¿cómo se le llama? Esto se le llama borde fenestrado, ¿no? En el borde fenestrado, que es importante que debes recordar, acá se da la liberación o la fuga ¿de qué? De hidrogeniones.
ya por una bomba ATPasa que tiene ahí. Luego el cloro ya entra ya por, ahí hace un juego con la anhidrasa carbónica, ¿no? La anhidrasa carbónica, o sea, hace que salga bicarbonato por la parte vasolateral, sale bicarbonato por acá y entra cloro por CFTR. Bueno, disculpa, hay un intercambiador bicarbonato-cloro y el cloro ya pasa y se une con esta bomba de hidrogeniones que está liberando la misma anhidrasa carbónica y se une y forma el ácido clorhídrico, ¿no? Más otras enzimas, por ejemplo, metaloproteináceas, catepsinas y todo eso, y te empieza a hacer toda esa resorción ósea, ¿no? Que ya conoces, ¿no? Ya sería la parte, ¿no? Y todo lo que se degrada, los detritos, salen por exocitosis, ¿no? Por la parte vasolateral. Ya, esa es la fisiología, o sea, no hay más ahí que hablar, ¿no? Ya está. Entonces, el borde fenestrado es ese de ahí. La otra es la parte vasolateral, que es esto de amarillo. Ya, esto se le llama la zona vasolateral. La zona vasolateral. ¿Qué se da en la zona vasolateral? Simplemente la exocitosis. ¿Ya? Y es la zona que está en más cercanías con los núcleos del osteoclasto, porque es una célula multinucleada, ¿ya? Y la otra, la que me están haciendo referencia acá, es la zona clara o zona de sellado, que sería esta parte de acá, esta partecita de acá. Eso se llama, vamos a poner por acá, zona de sellado. Esta zona de sellado, o también llamado zona clara, creo que lo pone la pregunta, tiene sobre todo, o sea, permite fijarse, mejor dicho, para que la laguna de Hobsbawm, que es toda esta cosa de acá, no se salga, pues, y haga la resorción ósea correctamente. Entonces, esa zona tiene sobre todo filamentos de actina, pues, ¿no? Tiene actina sobre todo. Ya, actina. Listo. Entonces, ya más o menos repasando un poquito las partes o las regiones del osteoclasto. Entonces, ¿cuál sería la clave? La C, ¿no? Un anillo de microfilamentos de actina integrinos que se unen a la osteopontina. Bueno, acá ya te ponen algunas otras proteínas. Es importante que algunas proteínas, recuerdes del tejido óseo. Ahí, pues, por ejemplo, te han puesto la osteopontina, ya, porque es un tipo de glucoproteína multiadhesiva. Ya vamos a poner acá el toque la C. Espérate, la C, ya está. A ver, ¿qué proteínas debes recordar? Ya, que han dicho que la chuchi es muy molecular, dice. Bueno, multiadhesivas. Ya está. ¿Cuáles son las principales? La que te mencionaba ahorita, la osteopontina. ¿Qué es la osteopontina nomás? A ver, osteopontina, ¿ya? Que es una proteína de adhesión, ¿ya? Nada más, osteopontina. ¿Cuál más? La osteopontina, nada más, es la principal. Claro, te iba a decir osteocalcina, pero osteocalcina es proteína dependiente de vitamina K. Esa es la palabra clave. Osteopontina, ya. Si te preguntaran, por ejemplo, proteína ósea del tejido óseo dependiente de vitamina K, ¿tú qué responderías? ¿Ya? Osteocalcina. También está la proteína S, ¿ya? Que sobre todo tiene la función de eliminar células, por ejemplo, en la parte por parte apoptótica, pero no. Ya son las cialoproteínas que dicen, ¿no? Pero no están preguntados, ¿ya? Pero la que sí debes aprenderte es la osteocalcina, ¿ya? La osteocalcina. ¿Por qué? Porque esta sirve como para capturar calcio de la circulación y sirve como un estímulo, sirve para estímulo de los osteoclastos. ¿Ya? En su regulación de los osteoclastos es muy importante la osteocalcina como proteína dependiente de vitamina K. Eh, bueno, ¿qué más? Pues hay otro tipo de proteínas, ¿no? Las BMP, por ejemplo, que desde embriología conoces eso, que son las proteínas morfogénicas óseas también, que permiten la diferenciación de osteoblastos. También por ahí puedes tenerlo en cuenta, pero principalmente creo de proteínas, esto, la osteopontina y la osteocalcina. Creo que son los principales que debes tener en cuenta. Listo. Entonces, el osteoclasto, por favor, revísamelo bien a detalle. Ya está. La 7. A ver, vamos. La 7. ¿Cuál será la 7? ¿Cuál será la 7? Ya, a ver, léelo al toque. Ya, creo que ya lo tienes. Ya está. Bueno, ya como ya lo tienes, entonces
Antes de hablar del osteoclasto también, ¿qué es lo que te voy a decir? Ah, su marcador. Marcador. ¿Cuál es su marcador del osteoclasto? ¿Ya? Recuerda, es multinucleado, tiene bastante acidofilia, se encarga de resorción ósea, ¿ya? Resorción, porque el otro es reabsorción. ¿Quién cumple función de reabsorción ósea? Es el osteoblasto, ¿ya? Una cosa es reabsorción y otra cosa es resorción ósea, ¿ya? Resorción ósea cumple el osteoclasto. Ya está. Muy bien, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Mm, ya está. Muy bien. Ya, espérate. Acá hay una también que inhibe los osteoclastos, me olvidé decirte, ya se me vino a la mente. Que es el mismo nombre te lo dice, se llama la osteoprotegerina. ¿Ya? Lo sintetizan los osteoblastos, ¿ya? Y más o menos como que regulan la vía de Rank, que es más o menos a donde está orientada la siguiente pregunta, ¿no? Ya está. Más o menos creo que sí te expliqué esa carta de acá. Ya está. Mira, la PTH lo que va a hacer, mira, tienes acá un osteoblasto, ¿ya? Ya está, tienes acá un osteoblasto, imaginemos, ¿no? Entonces, cuando hay niveles de PTH normales, ya recuerda que cuando hay bastante estimulación paratiroidea, recuerda que la PTH, la paratormona o hormona paratiroidea, es hipercalciamiante, o sea, va a aumentar los niveles de calcio en sangre, a diferencia de la calcitonina que es hipocalciamiante. Entonces, cuando hay niveles normales, o sea, de síntesis intermitente, la PTH solo va a estimular en este caso al osteoblasto. Y también algunos dicen al osteocito, ¿ah? También, ya está. ¿Para qué? Para que estos liberen justamente, liberen, por ejemplo, por vía de AMP cíclico, liberan el factor símil a insulina, ¿no? Ahí está, el IGF-1. Y este IGF-1 estimula la reabsorción ósea, reabsorción, o sea, la síntesis de matriz, aumento de reabsorción ósea. ¿Ya? Porque estamos hablando de los osteoblastos. Ah, o sea que la paratormona también estimula los osteoblastos, sí, pero o sea, cuando está en niveles normales, o sea, se está secretando de manera pulsátil, ¿no? Una exposición breve o intermitente a paratormona, o sea, de manera intermitente, de la palabra, intermitente, sí estimula el osteoblasto, pero lo estimula para hacer reabsorción ósea, o sea, síntesis de matriz, no destrucción. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiada paratormona? O sea, cuando ya es demasiado la síntesis de paratormona o el estímulo es demasiado grande. ¿Ya? Cuando es demasiado grande, te dije ese día, no solo estimula osteoblastos, también estimula a linfocitos T. ¿Ya? Estimula tanto a linfocitos T como a osteoblastos y estos ya empiezan a liberar, ya no empiezan a liberar proteína insulinotrópica, o sea, símil, ¿no? De la insulina, sino ahora empiezan a degradar lo que es el RANK, o bueno, ligando el RANK, ¿no? Entonces, estos van a empezar a liberar lo que es ligando del RANK, ya, que lo conocemos como el RANL, ya, y esta RANL como es ligando, va con su receptor, pues, ¿no? Pues usted decía ese día que el nombre tan creativo de RANL no es, ¿no? Si el receptor se llama RAN, pues el ligando se llama RANL, pues nada más. Entonces acá tienes el osteoclasto, ya está. Y acá tienes, pues, un huesito, ¿no? Imaginemos. Ya está, huesito. Entonces, este lo estimula y lo que vas a estimular acá a su receptor, supongamos que sea, pues, este de acá, esto se le llamará receptor RAN, ¿ya? Entonces va a ser el aumento. Va a ser la respuesta neta? El aumento de la resorción ósea. Ya está. Entonces, ese sería más o menos el camino, de manera simple. Hay muchas más cositas, ¿no? ¿Y quién sirve acá como negativos para acabar toda esta señal de RANL? Son dos. Uno, la osteoprotegerina, proveniente de los osteoblastos. Y otro, ¿quién? Los estrógenos.
los estrógenos. En este caso es un factor protector para las mujeres. Pero ya después cuando llega la menopausia, se vuelven más susceptibles, ¿no? A ese ataque o al aumento descontrolado de la resorción. Dicho eso, ¿cuál sería aquí la clave? ¿Cuál sería acá la clave? B. Se une a los osteoblastos induciendo que expresan RL en su membrana, la cual se une al receptor RAM de los precursores osteoclásticos. Ya está. Peso. Ya está. 8, 8, 8, 8. ¿Cuál sería la 8? A ver, al observar un corte histológico longitudinal de la metáfisis y epífisis de un feto humano en desarrollo, se evalúa el proceso de ya, osificación endocondral. Justo lo que te decía, ¿no? A ver, dice, en una zona específica el cartílago de los condritos aumentan drásticamente. Ya, pues va a ser la hipertrófica. Ya está. Aumentan drásticamente de volumen, el citoplasma se vuelve pálido. Justamente es que por las reservas por las altas reservas que van a tener de glucógeno, pues por eso se hacen así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿la respuesta cuál va a ser? ¿Hipertrófica o proliferativa? ¿Tú qué dices? Es hipertrófica, pues. Hipertrófica. ¿Ya? Hay dos, ya. Acá están, ¿ves? Están enumeradas todavía, mira. En la reserva no proliferan, ¿ya? Ni producen matriz. En proliferación, pues proliferan, pues, ¿no? Y hay secreción de colágenos. Y la hipertrófica aumentan porque se llenan de bastante glucógeno, ¿no? Y se sintetiza acá el VEG, por si te lo ponen, ¿no? No creo, pero bueno. Acá hay síntesis del VEG, ¿no? Factor de crecimiento de endotelio vascular o endotelial vascular, ¿no? En la calcificación ya se empiezan a degenerar las células como que se van a morir para que en la zona de resorción o la zona de calcio, claro, la zona de resorción ya se forman las espículas, hay presencia de vasos sanguíneos, ¿no? Y ya el cartílago se diferencia o pasa a la línea ósea formando osteoblastos, ¿no? Entonces están en caminito acá. La más preguntada es la hipertrófica, de hecho. Por eso te lo pongo acá. Entonces, acá está. Inclusive acá está la teoría, ¿no? Se llenan, se acumulan de glucógeno y comienzan a secretar, acá está la fosfatasa alcalina y factor de crecimiento endotelial vascular. Ya está, suficiente. Y vamos terminando con las dos últimas. El hueso compacto maduro. Ya, hueso compacto maduro. ¿Qué dice acá? Está organizado en ostiones, que es el sistema de Havers. Sí, cierto, recuerda. Havers y otro es Bolman. Ya, cuidado. ¿Cómo se llaman esas que unen con el periósteo de la parte del hueso? Que une con el periósteo. Las fibras de perforantes o fibras de Sharpey, ¿no? Debido a su extrema dureza y densidad de la matriz ósea calcificada, la difusión simple de nutrientes desde el canal central de Havers hacia los osteocitos más periféricos de la osteona es imposible. ¿Qué adaptación citológica permite que los osteocitos más alejados sobrevivan? Ya, pues son las conexiones que hay entre estos citos. ¿Cómo se llama? Acá está. La conexión de prolongaciones citoplasmáticas, ¿ya? A través de las uniones comunicantes. Nada más. Ya está. Muy bien. Entonces, eso es con respecto eh, a los osteocitos, ya que tienen sus comunicaciones GAP. No creo que te pregunte, pero pues las GAP también se les llama uniones hendidura, uniones nexo. Recuerda que están formados por dos conexiones y que cada conexión tiene 6 conexinas, ¿no? Más o menos para que te hagas idea, ¿no? Su marcador, bueno, no tiene marcador como tal, puede ser, pero puede ser el fosfato sérico, ¿ya? El fosfato sérico puede ser un marcador para el osteocito. Y para el osteoblasto es la fosfatasa alcalina y la osteocalcina. Ya me olvidé de ponértelo por acá. ¿Dónde lo pongo, pues? Eh, Voy a poner por acá, pues, ¿no? Marcador. El osteoclasto ya te dije, ya fosfatasa ácida. Marcadores. Mejor te lo pongo así, ya. Osteocito, osteoblasto, osteoclasto. Ya. Osteocito, te dije que era el fosfato sérico. Ya, el fosfato sérico. Tiene otro nombre, de hecho, ya, no me acuerdo, pero es un factor de crecimiento, ya, que se encarga de concentrar el fosfato sérico. El osteoblasto, fosfatasa alcalina. Ya, la fosfatasa alcalina es el principal, pero también puedes encontrar la osteocalcina. Ya está. Y el osteoclasto, fosfatasa ácida. Ya está, suficiente para marcadores. Ahí tienes tu marcador para osteocito,
osteoblasto y osteoclasto. Ya está. Sobre todo, fosfatasa ácida es el más evaluable. Creo que te pregunten por marcadores de osteoblastos. Y ya está. Y vamos con la 10 para despedirnos y terminar esta velada, ¿ya? Que es con respecto, dice, al osteoide. Al osteoide, dice, recién secretado por los osteoblastos es una matriz socioorgánica no mineralizada. Para que se quiera su extremo dureza se depositan cristales de hidroxiapatita. ¿Cuál de los siguientes es mi palabra clave? ¿Cuál de los siguientes proteínas es exclusivamente el hueso dependiente de vitamina K? Dependiente de vitamina K. ¿Cuál era? Era la osteocalcina. Pues te dije esas cositas, tienes que aprendértela. La osteocalcina. Y de hecho también la osteocalcina es el marcador para el osteoblasto. Ya está. Entonces, palabras claves nomás es aprenderte de ahí, ¿ya? Y eso sería para la vitamina K. O bueno, dependiente de vitamina K, ¿no? Ya está. Eso sería, bueno, son el repaso que había tenido en cuenta. Son cositas básicas, puntuales, y al menos espero que te hayan podido servir, ¿no? Yo sé que me he extendido demasiado, chicos. Perdón, más bien. Tenían sus cositas. ¿Lo puedes pasar? Sí, no te preocupes. Ahorita lo envío a Shirley. Más bien me disculpan por la letrita que está feita, pero al menos han tratado al menos de hacer anotar algunas cositas, ¿ya? Repasen, por favor, osteoclastos o fisiología del osteoclasto. Los marcadores creo que ya les puse de manera PEPA, osificación endocondral, y ya, con eso creo que ya están, ya no se lo queden mucho en cositas moleculares. Eso que quede para ustedes, pero para su examen, marginen temas, ¿no? Yo siempre creo que mis compañeros, no sé si los han dicho, pero creo que al menos nosotros, los que somos los ponentes de hoy día, como para despedirme, somos compañeros de estudio también. Y al menos lo que buscamos no siempre es estudiar, sobre todo para el examen, sino tratamos de estudiar o de aprender al menos eso, pues para aprender, pues no necesariamente para el examen. Y que yo te recomiendo que si estudias de esa manera, créeme que la nota va a caer por su propio peso, ¿no? Y en lugar de estar preocupándote, pucha, habré sacado 13, 14, te está preocupando, pucha, habré sacado 18, 17, quién sabe. Entonces todo viene por su propio peso. Mm, mientras mejor te vaya, mejor concentrar estés en tus cosas, todo cae por su propio peso, ¿no? Entonces, ya, te paso los documentos ahí con mi estimada Shirley y no te preocupes. Si hubiera alguna duda, encantado de solventártelo. Y si no, pues hasta otra oportunidad, chicos. Ha sido un placer para mí. Y nada, solo desearles, igual que mis compañeros, pues mucha suerte en su examen. Tranquilos nada más, no estén desesperados. No vayan a la Alameda, porque si no van a escuchar de la nada, van a sacar un banco de 1990, donde preguntaban, no sé, pues, cuántas proteínas tenía la osteocalcina o cuántos aminoácidos y se van a traumar, y así que solo váyanse con lo que ustedes saben y con lo que han estudiado, ¿no? Esa es mi recomendación, ¿no? Y ya, no sé, eso sería todo, chicos, por mi parte. Listo. Muchas gracias, Alonso, tanto por la ponencia, que ha sido grandiosa, como por las palabras finales. Agradecerles en general tanto a ti como a los ponentes que ya pasaron, el dedicarnos al menos algo de su tiempo, que es bastante valorado obviamente, para al menos darnos un alcance y ayudarnos, que créeme que va a ser fundamental en el día de mañana al momento del examen teórico de anatomía, perdón, de histología. Y esperar que gracias a todo lo de hoy se dé los mejores resultados el día de mañana. Con esto, bueno, compañeros, finalizamos esta jornada, este banqueo, el día de hoy. Y pasamos con sorteo. Ah, el sorteo, es cierto. Sí, buenas noches, chicos. Gracias, Carlos, por la moderación de las ponencias. De igual manera, yo extiendo también la gratitud a mis compañeros que han sido los ponentes. Ellos también son estudiantes, así que también lo dan todo. Así como ustedes. Ya. Vamos a hacer el toque de sorteo para no quitarles más tiempo. Recuerden que uno de los requisitos era haber estado, en este caso, al hacer el sorteo de anatomía, en todas las ponencias que se hizo de anatomía. ¿Ya? Entonces, ya teniendo en cuenta eso, su participación en las ponencias. Y bueno, en este caso, gracias a CEPRI. Por ahí sigan, por favor, a CEPRI. Lo voy a escribir. CEPRI. Ya. Con el doctor Cova, que fue uno de los doctores que dio unas ponencias. Como sabrán, él tiene también sus propios cursos, ¿no? De banqueo, en este caso para neuranato. Ofreció una beca y ese es el sorteo que vamos a dar, ¿ya? Para su siguiente unidad, ya que, bueno, ya terminó prácticamente. Aquí están las listas, ¿ya? Vamos a mezclar.
Ya creo. Ya pues. No, ya. ¿Quién gana? Natalia Sofía Montero Carvajal. ¿Es su compañera? No sé si está en el Meet. A ver, Carlos, si estás ahí. Sí es nuestra compañera, pero me parece que no se encuentra. Ya. No, en este caso sí sería inconveniente, ya que no se escribió como que por el grupo el sorteo, pero sí sería ella la ganadora en este caso, ya que sí ha sido partícipe de todas las ponencias de anatomía. Para lo que es de histología, como habrán visto ahí en CEPRI, se está sorteando lo que son manuales resúmenes para la siguiente unidad también, que si no me equivoco en esto también siguen con la parte de neuro, me parece que lo están haciendo correlacionado, si no me equivoco, de Luisito Estudios. Parece que sí les voy a estar mandando un mensajito de WhatsApp, porque por eso sí tengo que verificar de igual manera sus asistencias y se procedería a hacer el sorteo, pero también se va a dar. Entonces, de acá yo ya me voy a poner en contacto con su compañera. Eso sería, ahora sí, eso sería todo por hoy, chicos. Espero les vaya muy bien mañana y sigan estudiando. Buenas noches.